Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir un día más. Hoy estamos dentro del programa Impúlsate y Despega. Vamos a tener una sesión muy interesante de oportunidades de trabajo, ¿vale? En el ámbito internacional, en organismos públicos del ámbito internacional. Nos acompañan hoy, voy a nombrarlos por orden de intervención, ¿vale? Miriam de Andrés, que es la cónsul general de Agavir, ¿verdad? Luego tenemos a César Pla, que es el representante permanente de España en la Unión Europea. Y contamos también con Juan Gala, ¿vale? Que viene de la Unidad de Funcionarios del Ministerio de Funcionarios Internacionales, que también intervendrá luego al final. Espero haberlo dicho bien, correctamente todo. Vale, vamos a estar con ellos pues un ratín. Os invito a que intervengáis y en cualquier momento les hagáis una pregunta o cuestión. No sé si ellos prefieren que lo hagan al final, ahora os dirán cómo prefieren que lo hagáis. ¿De acuerdo? Pero que estéis pendientes y atentos porque me parece una información que es muy, muy interesante, una oportunidad laboral muy interesante. Pues nada, os dejo, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí detrás escuchando y luego al final os vuelvo a saludar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de Alcalá por permitirnos hoy estar aquí y compartir bueno, pues nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que creemos que puede ser muy interesante para vosotros. Como decimos siempre, esta es para muchos de nosotros aquello o esa charla que nos hubiera gustado escuchar cuando estábamos en la universidad. Porque nos hubiese liberado de muchas preocupaciones, así que esperemos que sea útil sobre todo. Y bueno, lo básico y fundamental, hoy estamos aquí para daros 2 o 3 ideas y 2 o 3 herramientas que os permitan luego profundizar en lo que en estas salidas profesionales, en aquello que os interese. Y yo creo que para que sea todo más fluido, vamos a hablar nosotros primero y cuando terminemos estamos aquí para tratar de responder a todas las preguntas que tengáis. Así que para empezar y no perder más tiempo, le doy la palabra a Miriam, que os va a hablar de las oportunidades laborales, que es lo que vamos a hacer todos, oportunidades laborales en las relaciones internacionales desde el ámbito del servicio público, y Miriam lo hará desde la perspectiva nacional con la carrera diplomática. Así que adelante. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias Juan por haberme invitado y gracias a todos por estar aquí. Yo os voy a hablar de las oportunidades que ofrece la carrera diplomática. La carrera diplomática es el cuerpo al que tanto Juan y yo pertenecemos y es un cuerpo muy antiguo. De hecho, yo siempre digo de broma que es la profesión más antigua del mundo, aunque hay otros que dicen que es otra. Pero no, la nuestra, la verdad, aparece ya incluso o se considera que aparece ya incluso pues hasta en la Biblia o donde yo estoy destinada, que yo soy cónsul general en Agadir, en Marruecos, en el Corán, porque se considera que una de las primeras embajadas es la que hace pues el arcángel San Gabriel y revela el Corán o avisa de que va a nacer el niño Jesús y por lo tanto, ¿qué es en el fondo una embajada? Los diplomáticos existíamos mucho antes de las embajadas, parece que nuestra figura viene de los cónsules romanos, etcétera, pero lo más importante es que realmente siempre ha hecho falta que alguien transmita la información importante, alguien de confianza, desde una instancia de poder a otra. Pues ahí, haciendo eso, viajando largas distancias, hablando idiomas, pues en esencia la profesión no ha cambiado nada en los últimos 15 siglos. Y eso, la verdad, a mí es una de las cosas que más me gusta de la profesión. Es una profesión que, aunque parece muy tradicional, en realidad no lo es. Y ahora os voy a contar por qué. Desde 1852 existe la carrera diplomática como se entiende en la actualidad y también en la época de la República se realizó la fusión de las carreras diplomática y consular. Y por lo tanto, en España los diplomáticos nos encargamos tanto de la vertiente diplomática como de la vertiente profesional, perdón, como de la vertiente consular. Los diplomáticos somos pocos y por eso ha dicho Juan que esta es la charla que a todos nos encantaría que nos hubieran dado. Y es verdad, a veces es muy complicado encontrar a alguien que te cuente cómo es esta profesión. Y la verdad es que esta es una muy buena oportunidad. ¿Por qué, básicamente? Pues ni es porque seamos raritos, ni porque no nos demos a conocer, sino simplemente porque somos pocos. Somos aproximadamente entre unos 900 y 1000, el número oscila, y trabajamos tanto en España, como por ejemplo está Juan, en nuestros servicios centrales,
como en las embajadas, en los consulados, las representaciones permanentes y también hay acción exterior en los centros culturales, en el Instituto Cervantes y las oficinas de cooperación. Yo os voy a contar un poco cómo fue que decidí hacerme diplomático y probablemente sea una de las personas que tuvo una vocación más temprana. Y esto fue cuando yo estaba todavía en el instituto, y digo bien instituto, ahora hablaremos de por qué es tan importante esto que digo. Cuando estaba en el instituto tuve la oportunidad de participar en un programa de simulación de negociación europea que se llama Model European Parliament. Durante ese programa tuve la posibilidad de visitar nuestra embajada en la ciudad donde se celebraba, que en aquel momento era Dublín. Y me acuerdo perfectamente que entré por la puerta de la embajada, saludé al embajador y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que siempre he querido hacer. Yo venía de estar sobre todo en clubes de debate, simulación de negociación, y ahí vi que esa era mi profesión y de repente tuve la oportunidad de verlo en realidad. Es divertido porque la persona que me causó más impresión no fue el embajador, sino fue la segunda jefatura, el segundo. Poco me podía imaginar yo que después, unos años después, yo iba a estar ocupando ese mismo puesto de segunda jefatura. ¿Qué es lo que hacemos los diplomáticos? Siempre se dice, esto se divide en la práctica diplomática y la labor consular. Yo me dedico sobre todo a la labor consular y soy una enamorada de la labor consular, pero os voy a contar también práctica diplomática porque también lo he hecho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, la práctica diplomática es la gestión de las relaciones entre los estados. Y habrá mucha gente que estará pensando, pero eso da igual, porque coge, no sé, por ejemplo, el presidente, Pedro Sánchez, y llama al presidente de los Estados Unidos, porque tendrá su móvil, ¿no? Ya, sí, claro, por supuesto que le podrá llamar, pero las cosas no son tan sencillas. En el ámbito internacional es necesario comunicarse conociendo idiomas, son muchísimos los ámbitos y los espacios de colaboración entre países y también los ámbitos de conflicto. Y ahí, en todos esos lugares, estamos los diplomáticos para facilitar las relaciones y para tratar siempre de que todo discurra con normalidad. Una de nuestras principales tareas, y ahora está muy de actualidad y quizás un poco, bueno, a veces triste, ¿no? Pero es evitar la guerra. Y nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo también a hacer eso, a negociar para evitar la guerra y consolidar la paz. En la labor consular, que es mi amor y a la que yo he dedicado prácticamente toda mi carrera, bueno, pues ahí nos dedicamos por una parte a la extranjería, cuestiones relacionadas con los visados, los extranjeros que quieren venir a España, y por otra parte están las labores relacionadas con los nacionales, donde atendemos a todo tipo de gente y de situaciones. Y cada día en el consulado tenemos una situación distinta. Desde visitar a un detenido, yo ahora mismo aquí en Agadir tengo una persona que está detenida, pues me llama y de alguna manera yo soy su vínculo principal con el exterior. Cuando uno está en una prisión en el extranjero, no conoce el idioma, pues nosotros realmente estamos ahí para servir de vínculo y poderles ayudar en algunos aspectos, concretamente protegerles en algunas cuestiones. También tenemos ámbitos de actuación en materia de violencia contra la mujer y los menores en el exterior, que lamentablemente es una situación que se produce con mucha frecuencia. Pero también somos jueces encargados de registro civil, también somos notarios. De esta forma, la labor consular es todo aquello que atañe a los españoles y también a los extranjeros que quieren ir a España en el exterior. Además, yo me dediqué durante mucho tiempo a la emergencia consular. Ya luego os contaré algunas cuestiones. Los diplomáticos estamos prácticamente en todas partes, tanto en nuestro ministerio como en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, el Cervantes, pero también tenemos compañeros en el Ministerio de la Presidencia. Por ejemplo, el compañero que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus viajes internacionales es un compañero, de hecho es un compañero mío de promoción. Tenemos una señal que cuando él sale en televisión, él hace una cosa para decir que se acuerda de mí.
Estábamos también en Casa Real, el Tribunal Constitucional, otros ministerios, Interior, tenemos compañeros en Defensa y también hay personas desplegadas en el Servicio Europeo de Acción Exterior y en la ONU. ¿Cómo sé yo que puedo ser diplomático? ¿O qué tengo yo lo que hace falta para ser diplomático? Pues claro, esto vamos a partir de una base muy importante. A mí me dijo Juan, desmiente los mitos de la carrera. Bueno, pues es que voy a decir que yo los desmiento todos, pero no es verdad. Hay uno que no desmiento, pero lo desmiente Juan. La carrera diplomática no es una carrera para gente rica, una carrera para hombres, una carrera para hijos de diplomáticos, una carrera para gente de Madrid exclusivamente y una carrera para personas que han estudiado Derecho. Todo esto no es verdad y yo soy la prueba. Yo soy hija de una profesora y de un economista. Yo misma soy economista y somos una familia, pues no sé, es que a mí no me gusta decir una familia normal porque normal suena como mal. Somos una familia así, pues como puede ser cualquiera. Es verdad que yo soy de Madrid, pero Juan es de Castellón y tenemos compañeros de todas partes. Eso no tiene, bueno, nada, realmente nada que ver. Soy una mujer, como resulta evidente, tampoco es una carrera para hombres. Es verdad que las mujeres ahora estamos aún infrarrepresentadas, pero se está produciendo un avance clarísimo y yo misma he sido en mi carrera, lo voy a decir claramente, lo que he querido. Es decir, fui segunda jefatura en la Unión Europea, fui en la Embajada de España en Helsinki y he sido cónsul general 2 veces en el Magreb, en una zona del mundo donde evidentemente las relaciones internacionales están muy dominadas por hombres. Y aquí estoy. Es decir, nada que ver y ningún tipo de problema. Yo ni siquiera soy de Derecho, soy de Administración y Dirección de Empresas y siempre mis amigos de la facultad me dicen, bueno, pues al final tú no has acabado llevando ninguna empresa. Bueno, no, pero yo acabé gestionando el Consulado General de España en Argel, que tenía una facturación o el equivalente a facturación de 6 millones de euros. Muchos de mis compañeros pues realmente nunca han gestionado nada así, mis compañeros de facultad. Desde luego lo de los hijos de diplomáticos, tampoco. A ver, también es normal, si ellos han vivido una profesión en su casa, muchos de ellos querrán serlo, pero también hay otros muchos que no quieren ni acercarse y realmente tampoco he visto que tengan ninguna ventaja. Y de hecho, os digo más, yo fui la número 2 de mi promoción y yo no soy hija de diplomático ni nada por el estilo. Y también hay el otro mito de enchufismos, partidos políticos y no sé qué. Bueno, pues yo no soy de nadie tampoco, de ningún partido, de ningún enchufe, de nada. Yo solamente me he dedicado a desarrollar mi trabajo y realmente creo que caer en todos esos mitos es, de alguna manera, tratar de excusarse para no hacer lo que hay que hacer, que es estudiar un poco y prepararse. Y digo un poco porque tampoco es una cuestión muy complicada, tampoco es una cuestión terrible que nadie pueda asumir. Yo tardé 4 años en aprobar la oposición. En el momento en el que yo aprobé, eso era más o menos la media. Pero durante el tiempo que estuve opositando, durante todo el tiempo, trabajé. Hay muchísimas personas que dicen, no me puedo permitir la oposición. Bueno, pues te la puedes permitir porque primero, yo trabajé. Y segundo, tenemos un sistema para que cualquiera pueda acceder, en el sentido de que existe el temario, está colgado en nuestra página web de la Escuela Diplomática. Existen becas para prepararlo. Existe un máster también en la Escuela Diplomática. Quiero decir con esto que hay formas de acercarse. Yo creo que la barrera más importante que hay que franquear no es realmente pensar que tienes que opositar. La barrera más importante que tienes que franquear es tomar la decisión de decir, bueno, a lo mejor no lo consigo de hoy para mañana y voy a tardar, pero todos los procesos en la vida son exactamente iguales. Y yo el tiempo que estudié la oposición me lo tomé como un tiempo de búsqueda de empleo. Hay otras personas que buscan empleo durante ese tiempo, pues yo estudiaba y además me preparaba. Y siempre tuve la sensación de que la oposición no era una pérdida de tiempo, que incluso aunque lo hubiera dejado, habría ganado experiencia, habría ganado muchísimos conocimientos. Con esto quiero deciros que
esos mitos o esa especie de perfil que existe por ahí es falso. El perfil de verdad, os lo digo yo ahora, son personas que tienes que tener vocación de servicio, tiene que gustarte, interesarte, apetecerte viajar o desplazarte por el mundo, porque evidentemente nosotros hay una parte muy importante de nuestra labor que la desarrollamos en el extranjero. Hay que tener capacidad de adaptación, flexibilidad. Hay que ser un poco todoterreno, tener una cierta educación multidisciplinar y finalmente pues saber idiomas, porque eso sí que es importantísimo por mucho que tengamos Google Translate. Con esto quiere decir que tenemos muchísimos compañeros y cada vez más que no son de derecho. Hay un grupo que son economistas como yo, hay un grupo enorme que son traductores e intérpretes, porque la parte de idiomas pues ya la tienen más que cubierta. Y tenemos desde ingenieros aeronáuticos hasta médicos. Quiero decir, la vocación es superior a los estudios que hayáis desempeñado. Y para mí, que nunca me quería decidir por una carrera en concreto, me costó muchísimo decidir qué quería estudiar en la universidad, estudié también humanidades, pues realmente la carrera diplomática, como es totalmente multidisciplinar, para ese tipo de personas que al final os sentís como, es que realmente no tengo como arraigo en nada, pues vosotros podréis ser diplomáticos perfectamente. Pero lo más importante es eso, que cualquiera lo puede ser. Yo sobre la oposición tampoco os voy a contar mucho detalle, me dijo Juan que no contara mucho detalle, porque realmente la tenéis disponible en la página web, podéis ver cómo es el examen, podéis ver cómo son los temas y simplemente os cuestión de empezar a preparar. Y de no pensárselo. Y que se puede conseguir y pensar siempre que yo era nada, alguien totalmente pues ajeno a la carrera y aquí estoy. Realmente, para mí, este trabajo, y suena a cliché, es el mejor trabajo del mundo. Yo no tengo 2 días iguales, no los tuve en la época en la que estaba en Helsinki, donde, por ejemplo, nos tuvimos que enfrentar a los retos de una comunidad expatriada por la crisis, una comunidad gigante que se había desplazado a Finlandia buscando pues, una vida mejor y más oportunidades de trabajo y que pasaron a tener enormes necesidades consulares. Y tuvimos que ver cómo adaptábamos utilizando la técnica, utilizando la tecnología y cómo hacíamos sus vidas un poco más sencillas. Después de Helsinki fui cónsul general en Argel, probablemente el mejor puesto de mi vida, un puesto muy complicado, pero interesantísimo y donde, bueno, pude ver muy de cerca lo que ocurría entre España, Marruecos y Argelia, que ahora está de tanta actualidad. Puedo decir con mucho orgullo que soy la única diplomática española que ha servido a los 2 lados del muro de arena, porque al ser cónsul general en Agadir soy también responsable de los visados de los saharauis de este lado y estando en Argel lo era de los del otro lado y por lo tanto pues también pude comprender cómo era la situación y cómo era el marco internacional en el que se desarrolla todo lo que ha ocurrido con posterioridad. Tengo un poco el récord de crisis internacionales, terremoto de Haití, terremoto de Chile, estuve desplazada en el terremoto de Japón, en la primavera árabe, la evacuación de Libia y bueno, creo que he ido un poco por todas partes del mundo con este trabajo. También, si tenéis una forma de ser gregaria, social y que os gusta la gente, y también en la labor diplomática, tiene muchísimo de eso. El trabajo de cónsul es más solitario, pero el trabajo en las embajadas, el trabajo diplomático, requiere de muy buenas armas sociales y ahí sí que es un poco más como en las películas o en la serie de la embajada, un poco más fiestas, canapés, todo esto. Bueno, pues es que en la fiesta, en el canapé, se hace muchísimo trabajo. Como decía una jefa mía que bueno, falleció hace 2 años, ella decía siempre, no hay nada peor que tener que ir a una fiesta por obligación. Bueno, pues es que nosotros vamos por obligación y vamos por trabajo. Y os vais a encontrar en muchísimas situaciones y vais a poder conocer personas que nunca imaginasteis que conoceríais. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en Argelia de conocer desde el presidente hasta la primera luchadora por la independencia
argelina que tuvo un proceso judicial en Francia y que pudo hablar de situaciones que había vivido, tanto de violencia como de violencia sexual, fue la primera que denunció en estos términos. Y por lo tanto he vivido muchísimos momentos emocionantes, increíblemente interesantes. No soy tampoco una entusiasta 100% de todo de la carrera. A mí hay cosas también que digo, pues tenemos que, por ejemplo, actualizarnos en materia tecnológica, y para eso que vosotros vengáis, que venga gente joven, es fundamental. Tenemos que también entrar realmente de una forma muy decidida en el ciberespacio y en la metavida, y también para eso necesitamos gente que venga y nos ilumine. Y por lo tanto, todos vosotros sois bienvenidos. Yo espero haberos animado. Me han dicho que tenía 20 minutos, así que estoy más o menos ahí. Juan, no sé si... A ver, sí. Sí, perfecto, perfecto. Si quieres contar alguna cosa más, todavía tienes Sí, un claro par de que sí. minutos. Uy, yo ya sabes que yo como me pongo a contar anécdotas, pero sí, por ejemplo, os puedo contar una de la que me acuerdo muchísimo, y es que yo estuve en la evacuación de Libia las 2 veces que se evacuó Libia. No sé si habéis visto, pero si no lo habéis visto, un vídeo que circula por ahí, que es de nuestra Dirección General de Comunicación, y que dice algo así como, ¿quieres ser diplomático? Bueno, pues una de las personas que aparece ahí, todos son de verdad, todos son compañeros, pero una de las que aparece es Carolina de Manueles. Carolina fue mi mentora y ella me preparó y me ayudó muchísimo a ser lo que soy hoy. Y yo la sucedí en la unidad de emergencia consular. Poco me podía imaginar que esa sucesión iba a desencadenar muchísimas cosas en mi vida. Entre ellas, que una noche me dicen, os vais a Libia, hay que evacuar, y la persona que está al otro lado es mi antigua preparadora y mi antigua mentora, Carolina, y es a la que yo tengo que ir a sacar del país. Y la cosa no termina en que, bueno, nos subimos al avión, y cuando nos subimos al avión no tenemos permiso de sobrevuelo ni aterrizaje, y tenemos que aterrizar en alguna parte, y viene la tripulación del avión y me dice a mí, bueno, Miriam, ¿dónde aterrizamos? Y yo, Dios mío. Y bueno, vi el plan de vuelo, y la alternativa primera era la isla de Yerba en Túnez, y la segunda alternativa era Argel, el aeropuerto Juari Boumediene. Pues poco me podía imaginar que dije, bueno, pues vamos a aterrizar en Argel, que sea lo que Dios quiera, y ya mañana intentaremos llegar hasta Trípoli. Y aterricé en aquel aeropuerto, estuvimos atrapados en el avión durante muchas horas porque no teníamos tampoco visado, y finalmente cuando logramos salir, recuerdo que atravesamos la ciudad de madrugada, y dije, bueno, me enamoré de la ciudad, y dije, algún día volveré a Argel. Poco me podía imaginar que en 24 horas estaba en Trípoli, donde había disparos en el aeropuerto y donde tuvimos que salir como pudimos. Pero me enamoré de Argel y dije, algún día volveré. Y volví como cónsul general. El día que llegué, no sé, fue indescriptible. Entonces, de alguna manera, esta evacuación está como unida a muchísimas cosas en mi vida, y me ocurrió, pues eso, tener que ir a sacar a mi propia preparadora, que por cierto, que si le hubiéramos dejado y le hubiéramos mandado el avión, se habría sacado ella sola, porque hay muchísimo talento. Así que creo que más o menos esto ha sido una panorámica un poco general, y cualquier cosa, pues yo me voy a quedar todavía un ratito, y si no, después pues preguntáis, y si no, Juan nos lo puede contar. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Confirmo que Carolina hubiese pilotado ya misma el avión para salir. Totalmente, total. Muy bien, pues después de esta primera visión sobre la carrera diplomática, o sea, desde el servicio público internacional, desde la perspectiva de lo nacional, vamos a ver el servicio público internacional desde la perspectiva de lo internacional, y vamos a empezar con la Unión Europea, con César, y luego posteriormente os contaré yo el resto de organizaciones internacionales. Así que, César, todo tuyo. Muchas gracias, Juan. Vamos a ver si esto funciona. ¿Funciona bien? Sí, yo lo veo y ya lo tienes se ve en pantalla perfectamente, sí. Perfecto, pues nada, muy buenos días a todos. Gracias, Miriam, por comenzar la charla y dejar ya bien atentos a todos los asistentes, espero, porque ha sido bastante entretenida y gráfica, por decirlo de alguna manera. Bueno, os hablo desde la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas.
Y os quería comentar las posibilidades de empleo y prácticas que todas las instituciones ofrecen y nos ofrecen y os pueden ofrecer simplemente como información. No consideréis que son únicos caminos, unos bien la carrera diplomática, bien las oportunidades en organismos internacionales o bien en la Unión Europea. Lo que queremos es presentaros un escaparate de oportunidades para que veáis lo que os podéis enfrentar dentro de un tiempo cuando tengáis que tomar decisiones. Tomar decisiones también, hoy hablamos de lo público, pues en este caso de lo público en la Unión Europea. Nosotros en la representación permanente de España trabajamos ya desde hace tiempo con una unidad específica en la que colaboramos dos ministerios, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio hoy de Hacienda y Función Pública, para realizar actividades para el fomento de la presencia de españoles, intentar que haya más españoles trabajando en las instituciones, cuantos más mejor, y que estén en puestos que estratégicamente nos convengan o estén repartidos en todas las áreas que nos pueden interesar. En lo que respecta a la presencia cuantitativa, deciros que ahora mismo hay más de 70.000 empleados públicos en todas las instituciones, en todas las agencias, desde todas las categorías, desde una presidenta de la comisión hasta el último chofer de una agencia. Hay más de 70.000 empleados públicos, de los cuales algo más de 6.000 y pico son españoles. Quiere decir que estamos cercanos a un 9%, y es muy importante estos porcentajes porque las instituciones, sobre todo la Comisión Europea, tiende a garantizar y a respetar que exista un equilibrio geográfico entre todos los Estados miembros, y ahora mismo, casualmente, estamos en un momento en el que España mantiene y cumple justamente el porcentaje que le debería corresponder. Para nosotros es un suelo, no es un techo, y queremos que ese porcentaje se mantenga y además se rejuvenezca el staff, la plantilla, en este caso de España, pero también de todos los Estados miembros, y hay actuaciones que os interesa saber. Nosotros, desde la Unidad de Apoyo para el Fomento de la Presencia, aquí en la representación permanente, realizamos tareas de mantenimiento, seguimiento de bases, seguimientos estadísticos. Interesa que informemos en cualquier momento a quien toma decisiones de dónde están, quiénes son, cuántos son. Realizamos labores como la de hoy de información y divulgación de oportunidades. Os daremos luego un poco más información de cómo lo hacemos. Una es participando en este tipo de charlas, universidades, con centros de Europa Direct, con EURES, con cualquier organismo o centro que quiera colaborar en esta tarea de informar sobre posibilidades y que no haya un déficit de información. Intentamos orientar, preparar, que estéis mejor preparados para acceder a realizar esos procedimientos de selección y acceder a esas plazas. Tenemos unas fuerzas limitadas y ahora mismo no podemos atender a todos los procedimientos, pero estamos intentando abarcar toda esta función. Intentamos apoyar el crecimiento y la carrera profesional una vez que se ha adquirido un puesto de trabajo. Lo hacemos sobre todo manteniendo, impulsando redes de nuevos funcionarios, redes de mujeres administradoras, redes de directivos, redes de becarios, para informar y que la información fluya entre esos colectivos. Gestionamos las estancias temporales de empleados públicos, funcionarios y contratados laborales de las administraciones españolas, de cualquier administración general del Estado, autonómica o local, que puedan tener unas aventuras profesionales, unas estancias temporales en las instituciones europeas y, lógicamente, para mantener todo esto, mantenemos las relaciones y la cooperación con todas las instituciones, sobre todo con los servicios de recursos humanos de todas las instituciones, con las oficinas de selección y con los centros de recursos humanos y oficinas de selección de comunidades autónomas o de los distintos departamentos ministeriales. ¿Por qué trabajar en las instituciones europeas? Juan nos hablará de por qué trabajar en un organismo internacional, y hace un momento Miriam nos ha preguntado por qué trabajar en la carrera diplomática. Los argumentos son muy parecidos siempre y los debo reiterar. Vocación de empleo público. Vais a trabajar para el empleo público, vais a trabajar para el común, para la ciudadanía, en este caso para 500 millones de europeos que se van a beneficiar del trabajo que realizamos diariamente, que se realiza en las instituciones y que afecta a sus vidas. No es trabajar para la Unión Europea, defendemos, no es un empleo internacional, es un empleo nacional en un alto nivel, pero afecta diariamente. Más que relaciones internacionales, es casi política nacional en muchos de los casos. Lógicamente defendemos la aplicación y el desarrollo de un proyecto europeo en el que entendemos que hay que creer y desarrollar, ahora enfrentados a otros populismos en los que pueden significar una oposición interna. Lo vamos a realizar en un entorno multicultural, multilingüe, multidiferente. Vamos a trabajar con gente que tiene una cultura diferente, no solamente un idioma diferente,
que eso lo habrá enriquecedor. Todos los días hay que ponernos en el lugar de otros distintos, trabajar codo a codo con una croata y un portugués para llegar a un trabajo eficiente y práctico. Las condiciones económicas que os voy a decir son muy buenas para el empleado medio, el candidato medio español son muy buenas, y estamos viendo que son no tan buenas para los candidatos del norte de Europa o de Alemania, que últimamente están constatando que existe un cierto desinterés y está preocupando a las instituciones que ese equilibrio geográfico que intentan mantener y asegurar se pueda truncar, precisamente porque el interés de italianos, de españoles, de griegos, portugueses va aumentando y va disminuyendo en otros Estados miembros. Están realizando actividades para que eso se solucione, pero bueno, mientras tanto no cabe duda que ahora mismo la participación de españoles está garantizada y el éxito de españoles, si antes os decía que tenemos un 9% de presencia, estamos llegando a unos éxitos de las oposiciones en los procedimientos de selección de las instituciones más conocidas que ronda un 14%. Quiere decir que estamos, entre comillas, robando un porcentaje de presencia a otros Estados miembros. Bienvenido sea, pero me temo que las instituciones tomarán acción y realizarán actividades para intentar que ese equilibrio se mantenga. Ahora mismo estamos en una situación buena. Otro motivo es que trabajar en un entorno de la Unión Europea os va a asegurar una carrera profesional, está asegurada, más rápida, más lenta, pero existirá y sobre todo os permitirá una movilidad funcional e interinstitucional. Podréis llegar a trabajar donde queráis, en el área y en el ámbito donde estéis mejor preparados. Quizá a lo mejor empezaréis en uno que sorpresivamente no os consideréis a lo mejor conocedores, pero el sistema permite, ayuda e incluso favorece que el candidato se pueda mover, candidato ya trabajador, empleado público de la Unión Europea, pueda moverse entre las mismas y dentro de las mismas para no solamente ascender, sino colocarse en un área que le satisfaga más. Las condiciones de trabajo son buenas, no solamente salariales. Os pongo el ejemplo del teletrabajo tan novedoso en la Administración española. Era una herramienta de trabajo desde hace muchos años en la Unión Europea para conciliar trabajo y vida profesional, o existe la posibilidad de una aplicación de cumplimiento horario que permite incluso comprar tiempo para luego acumular vacaciones. Hay muchas técnicas que todavía no están aplicadas en la Administración española y hacen que trabajar en las instituciones europeas sea novedoso, interesante, y siempre comento que si se vendiera en las tiendas sería un producto caro por lo complicado, difícil o competitivo que es, pero que nos interesaría adquirir a todos. Vamos a derribar mitos. Cuando os comentan trabajar en la Unión Europea, rápidamente alguien dice, eso es en Bruselas y en la Comisión Europea. Pues en un tanto por ciento es cierto, pero pensar que trabajar para la Unión Europea es para trabajar, para empezar, en el Parlamento o en sus grupos políticos, que tienen sede en Bruselas, en Luxemburgo y en Estrasburgo, en el Consejo, con sedes en Bruselas y en Luxemburgo, en la Unión, en la Comisión Europea, es verdad que es la fuente de oportunidades más importante que hay, en sus agencias ejecutivas, todas estas agencias ejecutivas en Bruselas, pero sedes de la Comisión en Bruselas y Luxemburgo, en los dos organismos consultivos, el Comité de Regiones o el Comité Económico y Social, ambos en Bruselas, en los dos tribunales, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, ambos en Luxemburgo, en los dos bancos, el Banco Central Europeo en Frankfurt y el Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo, en el Defensor del Pueblo, con sedes en Estrasburgo y Bruselas, en el Supervisor Europeo de Protección de Datos, con sede en Bruselas, y en la institución más adolescente, porque es la última en creación, que es el Servicio de Europeo de Acción Exterior, lo que llamaríamos el área de asuntos exteriores de la Unión Europea, con sede en Bruselas, los servicios centrales, pero con embajadas, con delegaciones en todos los países del mundo. Hay esa vocación ya internacional de la Unión Europea de trascender lo que es Europa y trabajar y representar a la Unión Europea en todos los países. Alrededor de la Unión Europea, de todos los Estados miembros, hay unas 50, 60 agencias descentralizadas. Agencias como el Instituto de Igualdad de Género en Vilnius, la Agencia de Derechos Fundamentales en Viena, la Agencia de Seguridad Alimentaria en Parma, la Escuela de Policía en Budapest. Vais a encontrar muchos, y en España existe la posibilidad de trabajar para la Unión Europea en España, por ejemplo, en la Agencia de Seguridad Marítima de Pesca en Vigo, el centro de satélites que hay en Torrejón de Ardoz, la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Bilbao,
la Agencia de Propiedad Intelectual en Alicante o un centro de fusión para energía en Barcelona. Incluso hay unas empresas comunes, empresas que tienen un capital público de las instituciones europeas, normalmente de la Comisión, y de empresa privada, que se dedican a áreas muy concretas como medicinas, salud inteligente, sistemas ferroviarios, etc. Todo eso es trabajar para la Unión Europea, e incluso existirá la posibilidad de trabajar de alguna manera para la Unión Europea, trabajando en ese burbuja de la Unión Europea, que puede ser trabajar para despachos de abogados, grupos de ONGs, grupos de interés que trabajan y viven de la Unión Europea, y hay una relación constante. Con lo cual, de alguna manera, se puede estar trabajando para la Unión Europea, no solamente en Bruselas y no solamente en la Comisión Europea. Otro mito: esto es para ser funcionario y es solamente para universitarios. Pues bueno, vale, para un funcionario sería una de las relaciones de trabajo más apreciadas por la estabilidad en el empleo. Existen, y dentro de funcionarios y agentes temporales, que los podríamos llamar funcionarios temporales, son muy extraordinarios, pero existen. Los funcionarios pueden ser administradores, en los que sí se pide ser universitario, o asistentes, en los que bastaría con un bachiller superior, o asistentes de secretariado con titulación inferior. Los agentes contractuales los pongo en rojo porque serían las categorías más importantes y más necesarias de conocer. Sería lo que en España sería un contratado laboral, en este caso es un contrato administrativo, y también tiene categorías, 4 grupos de funciones: un grupo de función en el que se pediría titulación universitaria, ese que llaman grupo 4, por asimilación 2 grupos, el 2 y el 3, en los que se pediría bachiller, y un grupo de funciones 1, también para secretariado o incluso oficios. Existen los asistentes parlamentarios, los conoceréis, para trabajar en cada grupo político; los expertos nacionales, que serían esas estancias temporales que hemos hablado, de empleados públicos de cada Estado miembro, que temporalmente es una media de 4 años, trabajan en las instituciones; esas empresas contratadas que pueda haber de seguridad, de informática; existen contratos de sustitución de enfermedades, lo que llaman interinos; los intérpretes freelance, únicamente para determinadas actividades; y un ejército de becarios, que en este caso son empleados. Se les considera empleados porque realizan una labor de formación trabajando. Con lo cual, lo que hace un becario, alguien que realiza unas prácticas, e intentaré comentaros la posibilidad de realizar prácticas, es casi un pretrabajo y tiene una relación casi laboral, son siempre retribuidas, y hablaremos de ellas más tarde. ¿Esto solamente para juristas y para economistas? Hombre, pues hay muchas oportunidades para juristas y economistas, pero las instituciones están abiertas a todas las titulaciones, prácticamente a todas, y os comento por qué. Tanto en funcionarios como agentes contractuales se convocan ámbitos generalistas y horizontales, y ámbitos ya más especializados, en los que se van a pedir una formación y una experiencia específica. Os pongo ejemplos. En los ámbitos generalistas existe una oposición. Ahora mismo está suspendida en los últimos años, pero estamos luchando y esperamos que se reinicie, que se llamaban de graduados sin experiencia. Es una oposición en la que permite que cualquier titulación, cualquier titulado universitario de cualquier titulación pueda participar. Y es el momento de conseguir savia nueva, rejuvenecer la función pública europea, normalmente porque al no pedir experiencia se van a presentar jóvenes que no tienen esa experiencia, aunque si se tiene, lógicamente, se realizarán mejor las pruebas, no se valorará. Hay ámbitos en los que varias titulaciones se podrán presentar, de relaciones exteriores, auditoría, comunicación, protección de datos, contabilidad. También hablo de asistentes. Habrá de asistentes de finanzas, de contabilidad, de administración general. Ahí ahora mismo van a convocar antes de verano unas plazas para asistentes, que son para responsables de administración general en las delegaciones en el exterior, gente que va a llevar los temas de recursos humanos, de contabilidad, de contratación en cada embajada, temas de seguridad, control de accesos, y lo que llaman en España los ordenanzas, o personal que realiza esas labores de control, de filtro y de seguridad dentro de las instituciones. En agentes contractuales, algo parecido a los graduados, gestión de proyectos y programas en general, o gestores de políticas de la Unión Europea, derecho, comunicación, administración. También hay el secretariado y recursos humanos, ese apoyo de oficina generalizado. Ámbitos especializados: es el momento de pensar que si tenéis cualquier titulación, y con muy pocas excepciones, en algún momento las instituciones, sobre todo la Comisión, planteará un proceso selectivo de ese ámbito. No todos los años van a convocar todos los ámbitos y habrá que esperar. Un veterinario debe saber que la Comisión Europea, las instituciones, van a seleccionar en algún momento
profesionales de ese sector, de la seguridad alimentaria, supongamos, o de la experimentación animal, por ejemplo. No va a ser todos los años, pero lo anunciarán con suficiente antelación y cuando convoquen un cuerpo especializado, que veis ahí parecidos, de sustancias químicas, expertos en pesca, de desarrollo rural, de lucha contra el fraude, los intérpretes, los traductores, los juristas lingüistas, se convocará y en esos ámbitos especializados se va a pedir personal que tenga una titulación muy conectada con ese perfil y una experiencia conectada con ese perfil, una experiencia normalmente de 3 años. Cuando a un universitario le hablamos de esos ámbitos especializados, queremos que sepa que estas son oportunidades laborales a medio plazo. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir adquiriendo una experiencia profesional y esto vendrá con el tiempo. Para un ámbito especializado partimos que no es la oposición para terminar unos estudios universitarios y enfrentarse a ella. En agentes contractuales, lo mismo. Hay expertos en traducción, psicopedagogos, atención a la infancia, pues pongo porque hay guarderías del personal que trabaja en las instituciones y si hay guarderías pues tiene que haber determinados cuerpos especializados. Hay médicos porque hay gabinetes médicos, correctores de pruebas, gestores de edificios, choferes, para todas esas tareas. El resumen y el mensaje es que todos los ámbitos tienen su momento, unos tienen más posibilidades que otros, pero nadie se queda fuera. Todo esto lo realiza la selección normalmente una oficina que centraliza los procedimientos de selección y eso facilita la fuente de información. A través de la Oficina Europea de Selección de Personal, la sigla es EPSO, siempre comento que si se olvida todo después de esta charla, que no se olvide esto, que no se olvide las siglas de EPSO, porque en EPSO vais a encontrar en su página web toda la información. Podéis registraros como clientes, entre comillas, y consultar toda la información porque tiene información muy interesante a través de una plataforma de formación donde os pone ejemplos de pruebas, cuándo se convocaron las últimas oposiciones en cada ámbito, cómo fueron esas oposiciones, qué pruebas se realizaron, cuáles van a ser las que se convoquen próximamente. Da toda la información. La crítica que se hace a esta página web es que da demasiada información y puede agobiar en algún momento, pero da la garantía de que allí está todo. EPSO realiza la selección para todas las instituciones que hemos hablado, excepto para esas agencias descentralizadas por la Unión Europea y los 2 bancos, que no quiere decir que por no estar en EPSO sean peores. Da multitud de ofertas, muchas ofertas, incluso para jóvenes graduados en este caso, ofertas de empleo y prácticas. Importante es que EPSO es un seleccionador de personal y son las instituciones las que pescan, las que contratan en el resultado del trabajo de EPSO los mejores candidatos. Quiere decir que EPSO genera unas listas de reserva de las cuales las instituciones van contratando a candidatos, a unos los contratan antes, a otros después, y la lista de reserva exige una paciencia, se termina saliendo de la lista de reserva, pero no al mismo tiempo como en una oposición española que los aprobados entran el primer día a trabajar. Aquí, simplemente, si después de un procedimiento de selección estamos como laureados, que es el nombre con el que se llama a las personas que están en una lista de reserva, hay que tener la proactividad y la paciencia para saber que antes o después nos llegará una oferta de las instituciones para trabajar. Como me he saltado, las convocatorias no son a traición, se anuncian con meses de antelación y los procedimientos normalmente son muy parecidos unos de otros. Los procedimientos, una vez que uno se prepara para uno, sirve para todos. Porque lo más importante es que no hay un temario. En una oposición española, a la española, leemos las páginas de cualquier oposición, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de la Comunidad de Madrid o de la Administración General del Estado, incluso de la carrera diplomática, y lo vamos directamente al temario, esas hojas en las que nos dicen qué es lo que hay que estudiar y saber para tener posibilidades de aprobar. Aquí en una oposición a la europea, después de las páginas donde se explica cuáles son las pruebas, no hay temario. Quiere decir que son pruebas en las que se van a seleccionar por competencias. Van a explicar qué competencias son las que importa tener, cuáles deben ser las características del candidato y qué pruebas se van a realizar para verificar que se cumplen esas competencias. ¿Por qué? Porque el sistema es que a las instituciones le importa vuestra formación y ahora mismo estáis cumpliendo esa parte del contrato. Os estáis formando para demostrar que tenéis unos conocimientos generalistas, específicos, de veterinario, de arquitecto, de médico, de los que fueran. Si es posible, y a veces le importa saber la práctica, cómo habéis llevado a la práctica esos conocimientos, dónde tenéis esa experiencia profesional. Pero lo que más le importa, y ya no suma, sino multiplica, y la multiplicación por 0 es muy peligrosa, es cómo sois, cómo es vuestra actitud en el trabajo y cuáles son vuestras habilidades y competencias generales. Y esas habilidades y competencias, a fecha de hoy, todavía son estas. Es saber analizar y resolver problemas, saber determinar los elementos fundamentales de un problema, porque todos los días vamos a enfrentarnos a ellos, simplificar los problemas,
e intentar elaborar soluciones creativas y prácticas. Tener una habilidad de comunicación, saber lanzar mensajes, bueno, y recibir mensajes, pero sobre todo lanzar mensajes verbales y escritos con claridad y con precisión. Saber dominar los idiomas, vamos a trabajar normalmente en inglés, no nos engañemos. Y tener claro que cuando hacemos un esfuerzo de comunicación tenemos que saber a quién va dirigido, si es a la ciudadanía en general, si es a un entendido en la materia o es a un colega. Calidad de resultados significa asumir responsabilidades, tomar iniciativa, trabajar con autonomía y elaborar un trabajo que sea de calidad. El aprendizaje y desarrollo es saber que tenemos que mejorar, que una vez que hemos superado ese procedimiento selectivo y estamos trabajando, nos tenemos que perfeccionar, tenemos que aprender nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas habilidades digitales, nuevas normas que hay que aplicar y perfeccionar esas habilidades y competencias que se pierden con el tiempo. Ojo, que vosotros ahora mismo estas competencias no se aprenden a las universidades, se desarrollan viviendo, se desarrollan enfrentándose a problemas desde vuestra situación actual de estudio universitario. No tenéis que esperar porque eso se aprende con el tiempo, pero ojo, se pierden también con el tiempo y hay que regarlas día a día. La determinación de prioridades y organización, pues ser flexible, saber lo que es urgente y lo que es importante, el balance entre los dos problemas, ser planificado, ser organizado, ser eficiente, ser eficaz. La resiliencia es enfrentarse a los problemas y no huir de ellos, saber que no podemos escondernos cuando nos cambian una agenda de trabajo el mismo día, cuando el jefe nos encomienda 3 tareas que es imposible hacer al mismo tiempo, pero nos exige un resultado, cuando tenemos que trabajar con un equipo insuficiente, cuando ese jefe es a lo mejor una persona que no sabe realizar esa jefatura, cuando tenemos que trabajar con gente de otras culturas. Lo que no podemos decir, esto es imposible, todo es posible, todo hay que intentarlo, de los esfuerzos se sacarán resultados y tendremos que asumir nuestras limitaciones para saber dónde debemos crecer. En las instituciones se trabaja mucho en equipo, no existe el asesor, el entendido en una materia de persona encerrada en un despacho. Más aún en una organización, como os he comentado, en la que conviven varias culturas y tenemos que saber negociar, debatir, ceder, no imponer constantemente nuestras razones, aunque sepamos que las podemos tener, saber que vamos a aprender de las aportaciones de los demás. Y si hay equipos, tiene que haber líderes, no jefes, sino líderes que sepan manejar la máquina del tren, sepan llevar los vagones a buen puerto, sepan solucionar conflictos, sepan motivar y sepan organizar el trabajo, y siempre se ha dicho no trabajar por 10, sino hacer trabajar a 10. Es muy importante que sepáis que EPSO crece, EPSO se desarrolla y ha aprobado recientemente un nuevo marco de competencias. Es una manera distinta de llamar a estas que hemos señalado, pero que, ahí lo veis, son las que lanza. Lo importante de estas competencias es que veáis en la página web de EPSO cómo se define cada una, estos ejemplos que he tratado de daros, y primero los utilicéis para saber que ese es el rol, el perfil que os están pidiendo. Que si no tenéis una de ellas, o ninguna, o os creéis que tenéis todas, hacer actividades que permitan ese crecimiento. Si no tenéis una destreza en la comunicación, complicaros la vida para tener que poneros en examen y tener que comunicar. Si no tenéis la destreza de organizar el trabajo de los demás, asumir retos, organizar, como siempre comento yo, las cosas más nimias, el cumpleaños del abuelo, el aniversario de los padres, organizar ese festejo, meteros a actividades dentro de la universidad que exijan trabajar en equipo, aulas de cine, peñas recreativas, me da igual, todo lo que os exija, tener que vender vuestro hacer diariamente a otros y examinaros todos los días vosotros. Los requisitos para participar en un proceso de selección va a ser siempre la titulación, como os he dicho, titulación universitaria para los grados de alta, titulación bachiller para los medios y bajos, experiencia cuando se pide, normalmente de pedirla va a ser 3 años y sería para ámbitos específicos, y el tema idiomas. Hombre, van a pedir que seáis bilingües o tengáis un gran conocimiento de idiomas para los puestos de traducción, de interpretación o de juristas lingüistas. En el resto de pruebas lo que se busca es la suficiencia, saber que vais a poder trabajar y que normalmente ese conocimiento de idiomas lo vais a desarrollar, a perfeccionar, pues os permitirán a través de cursos perfeccionarlo. Os van a pedir por las bases de la convocatoria un B2 normalmente en inglés. Cuanto mejor sepáis un idioma, mejor. O sea, no os baséis en decir que habláis como el entrenador o el futbolista de turno en una rueda de prensa.
el mínimo es el mínimo, pero os vais a enfrentar con gente que va a conocer en otros países un idioma. Esforzaros en que ese idioma, y sobre todo inglés, sea el mejor que podáis. En todos los procedimientos selectivos habrá 2 lenguas de examen. Una a elegir entre las 24 lenguas oficiales, ¿vale? Hemos elegido el castellano, y otra a elegir entre las posibilidades que ofrezca cada convocatoria. Lo normal es que ofrezca a elegir entre el inglés y el francés. Y lo normal es que el español, elegido como lengua 1, sirva para unas pruebas residuales y el inglés, que será lo que elija la gran mayoría de candidatos, tal como están las cosas, sirva para realizar un montón de pruebas de simulación, de entrevistas, trabajo de debate, casos prácticos, pruebas de entrevistas situacionales, todo eso se haga en inglés. Por eso no os van a pedir nunca un certificado de conocimiento de idiomas, ni Cambridge, ni Oxford, ni la Academia de enfrente. Os van a pedir que realicéis esa prueba en inglés. Y el grado en que la hagáis demostrará que tenéis suficiente conocimiento de ese idioma. Pero no hace falta que acreditéis documentalmente ese conocimiento. No hay reserva de nacionalidad, pero lo que sí existe, lógicamente, es que hay procedimientos selectivos donde hay nacionalidades que aprueban más que otros. Bueno, eso a través de las listas de reserva se puede solucionar ese problema y que no entren directamente. Si aprueban una gran mayoría de italianos, pues intentar que entren italianos, pero también de otras instituciones. No hay limitación de edad, pero hay una edad estadística. Una oposición en la que piden 3 años de experiencia y un bagaje personal no se aprueba con 24, 25, 26 años. Hay que haber adquirido esa experiencia, haber adquirido esas habilidades y competencias. Son oposiciones las de la Unión Europea que se están aprobando con 20 y bastantes años, si no pongo un 3 delante. Vamos a hablar con casi 30 años. Pero antes de ese éxito para ser funcionario, para contractual existe más facilidades de hacerlo antes, hay que hacer muchas cosas y es lo que os vamos a animar. En un proceso de selección siempre hay la publicación de la convocatoria impresa al funcionario, unas fases de preselección que eliminan candidatos, varias fases que van eliminando para llegar a fases de evaluación que siempre se realizan entre, normalmente, 3 por plaza. Pero pensar que si son pruebas generalistas puede que existan 20.000 candidatos desde el principio, con lo cual las fases de preselección son fáciles en sí mismas, pero difíciles porque hay que tener un éxito muy alto de puntuación para pasar a las siguientes. En los agentes contractuales, la principal diferencia, pero sí que lo hacen bastante atractivo respecto a una oposición, es que no hay que esperar a que convoquen ninguna oposición. Para ser agente contractual, ahora mismo es suficiente con inscribirse en una base de datos que está abierta desde el año 2017, rellenar un cuestionario sobre currículum, que es complicado rellenarlo, es laborioso, y una vez que alguien es preseleccionado o identificado como posible candidato, se le hacen unas pruebas de suficiencia de selección que no son competitivas respecto a otros, sino de suficiencia personal, y si se aprueba eso que llaman un cast, pues permitirá ser citado a alguna entrevista de contratación. Los agentes contractuales son contrataciones temporales y la temporalidad en la Unión Europea es un máximo de 6 años. Y 6 años es mucho tiempo y en 6 años pasan muchas cosas, entre otras, aprobar una posición. Las fuentes de información que os animo es que estéis al tanto de EPSO. La página web de EPSO, os he dado el código QR para que hagáis foto o luego tengáis posibilidad de hacerla. Os va a dar toda la información que he hablado antes. A través de nosotros, que somos la unidad de apoyo de la representación permanente, mantenemos un espacio web en el que intentamos simplificar la información de EPSO. A través de profesionales UE os permitiría inscribiros y recibir como usuarios y recibir un boletín y un mercado, unas ofertas de vacantes semanalmente de todo lo que existe en la Unión Europea. Podéis limitar vuestro interés a únicamente las de determinadas instituciones o solamente las de determinados campos de trabajo. Os animo a que no pongáis ninguna limitación y veáis todo lo que se mueve. Y en la página web de Hablamos de Europa, que mantiene una información fija, pero bastante interesante y muy clara de entender. El camino para ser funcionario, si es que eso se considera que es el objetivo, hace falta que tengáis, aparte de esa formación académica, que tenéis una clara motivación y una vocación, como comentaba antes Miriam, una vocación de lo público, en este caso una vocación de lo chino internacional, de lo europeo. Pero para llegar a ser funcionario hay que hacer cosas antes. Os animo a que viajéis, a que completéis vuestra formación en un máster, que aprendáis lenguas, que aprendáis un muy buen idioma inglés, que es el idioma que se habla aquí. Pues, por cierto, aquí no se habla inglés, se habla el inglés que se habla aquí, que es a lo mejor un inglés a veces complicado, pero repito, cuanto mejor sepáis ese idioma os va a abrir más puertas,
que veáis otras posibilidades, como hacer algún voluntariado europeo, lo que se llama el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Os va a permitir una experiencia preprofesional muy interesante. Tengáis experiencias profesionales todas las que podéis tener acceso. Valorar la posibilidad del Colegio de Brujas para los titulados superiores, un colegio, una escuela, sobre todo para juristas y para economistas y de comunicación, en la que solamente se entra con beca. Que intentéis estar al tanto de los temas de la Unión Europea en prensa, radio y televisión, que sepáis lo que se mueve, que no veáis solamente titulares, que entréis a valorarlo. Recomiendo la publicación Político, donde dan bastante interesante, y que no desdeñéis la posibilidad de realizar prácticas, entendiendo que las prácticas es una preocupación laboral, más que completar una formación académica, y con esto termino. Va a permitir que valoréis si realmente merece la pena trabajar en las instituciones europeas. Ellos valorarán que haya ahí en una cantera de posible contratado, agente contractual o posible funcionario. Servirá en su momento haber realizado unas prácticas para hacer mejor las pruebas. No os van a dar ningún punto, pero haréis mejor las pruebas, saldréis más fácilmente de una lista de reserva, seréis identificados más fácilmente en una prueba de contractuales. Solamente abrirá puertas, repito, no regala nada, pero lo único, si no problemático, distinto de realizar prácticas es que si hay un EPSO de las oposiciones, no hay un EPSO de las prácticas. Y cada institución, cada agencia, toda esa multitud de instituciones tiene programas de prácticas. Y hace falta estar al tanto de todas, sabiendo que una vez que alguien haga prácticas en alguna de ellas, no podrá repetirlas en otros. Con lo cual hay que elegir bien, pero repito, son todas interesantes. Nosotros en nuestra página web incluimos un calendario constante en el que veréis con colores de semáforo, todas en rojo las que ya no hay, el plazo terminó, en amarillo, en verde las que están abiertas y en amarillo las que van a venir. Eso va a permitir que os organicéis en el futuro. Son siempre retribuidas, muy pocas son de lo que llamaríamos curriculares, todas y todas tienen una media de 5 o 6 meses. No se pide una edad de titulación. Estamos viendo que cada vez los candidatos tienen una edad mayor, porque la competitividad hace que se valoren muchas veces ya haber tenido ciertas experiencias o tener una mayor, voy a decir la palabra excelencia, ser mejores candidatos. Muy importante la carta de motivación. Y esa carta de motivación os animo a que empecéis ya a tener, aunque sean pobres al principio, tengáis vuestro currículum y vuestra carta de motivación general preparada casi siempre. Preparada siempre porque puede pasar en algún momento un tren que os interese. Fracasar al comienzo e iréis haciendo mejores cartas de motivación si os explican y hay un feedback. Ahí existen prácticas en delegaciones de la UE que no tienen tanta competitividad, pero exigen tener la disponibilidad de pasar esos 5 meses en Togo, en Burundi, o en Washington o en París UNESCO, pero bueno, evidentemente habrá más competencia para estas últimas. Os animo a que a través de BECUE, que es la Asociación de Becarios y Becarios de la Unión Europea, veáis todo lo que os puede ayudar para presentar mejor vuestra candidatura y esa carta de motivación. Y bueno, intenten saber que para cualquier consulta que surja, primero yo en estos próximos días mandaré a la organización un resumen de enlaces, de información, y siempre está la página web la edición de correo nuestro para que pidáis alguna información que os haga falta. Así que paso ahora al testigo a Juan para que os hable de organismos internacionales y quedo a la espera para luego cualquier turno de preguntas o debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Pues voy yo con la última parte y como os anunciaba al principio, voy a hablaros de el resto de organizaciones internacionales que no son la Unión Europea. ¿Lo he cedido o no lo he cedido del todo? No, lo que tienes es que acabar de... Todavía estás compartiendo compartir. pantalla, César. Creo que ya. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Perdonad. Muy bien, muchas gracias, César. Juan, un momentito, voy a aprovechar para deciros a todos adiós, porque sí que me tengo que ir ya, me están esperando. Así que, pero nada, a todos los que tengáis preguntas, Juan os las va a resolver probablemente mejor que yo. Así que, nada. Gracias, Miriam. Un placer escucharte. Chao. Muy bien, pues vamos a la faena, que dicen en mi pueblo. Si hablamos de organizaciones internacionales, y os recuerdo siempre que no voy a hablar de la Unión Europea porque eso ya lo ha hecho César, quizá una de las preguntas principales que se hace la gente es, bueno, ¿y qué hacen las organizaciones internacionales? Bueno, os podría dar yo una respuesta a esto, pero casi voy a preferir que lo haga alguien que ha estado muchos años... Ay, perdonad, voy a detener
A ver, espera. Una persona que... A ver, si soy capaz. Ahora. Ahora, es que si no, no se va a oír el audio. Muy bien, bueno, pues eso, lo que os decía, una persona que lleva muchos años en el mundo de las organizaciones internacionales, más concretamente en el ámbito de las Naciones Unidas, que es actualmente coordinadora residente en Uruguay y que lo era en Malawi cuando grabó este vídeo hace unos años, pero que creo que lo que dice es muy válido para cualquier organización internacional. Así que es muy corto, escuchadlo con atención. Hola, soy María José Torres, soy la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Malawi. Es un país que no tiene acceso al mar y eso genera también una serie de problemas que nosotros, como el Sistema de Naciones Unidas, estamos mirando cómo solucionarlos. El tipo de cosas que estamos haciendo en Malawi tienen que ver con el día a día de los ciudadanos y yo puedo deciros que lo más importante que hacemos es cuando le cambiamos la vida a alguien. También tenemos un trabajo muy importante con todos los temas de gobernanza, buen gobierno y los temas institucionales, acceso a la justicia, el tema electoral, el tema de participación de las mujeres dentro de la política. Somos los que tenemos la responsabilidad de asegurar la coherencia en la respuesta y, sobre todo, el impacto. Y eso responde muy claramente a lo que la Asamblea General le pidió la secretaria general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en el año 2018. Querían ver un sistema más transparente, más coherente y más propio de los Estados miembros y de su gente. Trabajar para Naciones Unidas durante los últimos 27 años, casi desde que arranqué mi carrera profesional como profesional joven en Guatemala, ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Mi vida ha girado alrededor de esto. He trabajado en América Latina, he trabajado en África, en Oriente Medio y en la sede en Nueva York. También pasé el examen como nacional competitivo y soy funcionaria de carrera de Naciones Unidas y puedo decir que realmente lo que me hace estar muy orgullosa de pertenecer a esta organización es que, como ninguna, es una organización que nos permite mirar a los grandes desafíos mundiales y encontrar soluciones a esos desafíos conjuntamente. Porque no solamente afecta a ciertos países, sino nos afecta a todos: el cambio climático, la desigualdad, los temas de intercambio cultural y los intercambios de propiedad intelectual. Aquellos temas que se refieren a migraciones y refugiados no son el problema de un país, corresponde a la comunidad global y las Naciones Unidas son esa organización y por eso me siento tremendamente orgullosa de ser parte de esta institución. Bien, pues habéis podido escuchar... A ver. Ahora. Muy bien. Como os decía, habéis podido escuchar a María José hablando de muchas cosas, porque son muchas cosas las que hacen las organizaciones internacionales, pero yo me quedo con una frase y con una palabra. La frase es: lo más importante que hacemos es cuando le cambiamos la vida a la gente. Y el concepto, la idea es el impacto. Porque trabajando en una organización internacional lo que se hacen son cosas tangibles que cambian la vida de las personas. Y además son cosas tangibles que son medibles. Seguro que habéis escuchado hablar todos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿A quién no le gustaría trabajar para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre en el mundo, para tratar de conseguir la educación primaria universal, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso es lo que se hace desde las organizaciones internacionales, entre otras cosas. Pero son cosas que en el ejercicio del trabajo diario dan unos resultados que se miden y que se sabe en qué porcentaje se están consiguiendo esos objetivos. Así que eso es incomparable con lo que se hace en otros sitios. María José nos ha contado muchas cosas, ha hablado de migraciones, ha hablado de cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, yo os voy a enseñar a continuación una cosa que creo que es importante, que son estos logos que veis en la pantalla. Y no los enseño por cualquier razón, sino os los enseño porque son un poco el reflejo de qué hacen las organizaciones internacionales. Aquí veis algunas del sistema de Naciones Unidas, otras que no son del sistema de Naciones Unidas, muchas que conocéis y otras tantas que no, seguro. Aquí podéis ver en la pantalla ahora mismo a UNICEF, seguro que todo el mundo conoce UNICEF, los derechos de los niños, UNRWA, los derechos de los refugiados palestinos, UNESCO, el derecho cultural, la protección del patrimonio, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones,
obviamente se dedican a la mejora de las telecomunicaciones en el mundo. La Unión por el Mediterráneo es una de las únicas que tiene sede en España, una de las 3 únicas, junto con la Organización Mundial del Turismo en Madrid, Unión por el Mediterráneo en Barcelona y Consejo Eólico Internacional otra vez en Madrid. Unión por el Mediterráneo, único lugar donde se juntan de manera regular israelíes y palestinos a tratar temas que les afectan a ambos. CAICID, para el desarrollo o profundización del diálogo intercultural y sobre todo religioso. Aquí veis la Corte Internacional de Justicia, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Internacional de Energía Atómica, todos ellos del Sistema de Naciones Unidas, pero vemos también IRENA, ese símbolo de infinito con el mapamundi dentro, para el desarrollo, para la profundización, para la mejora, para el establecimiento de las energías renovables y alternativas, la Organización para la Aviación Civil Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, seguro que todos habéis oído hablar del informe PISA, por ejemplo, de la educación, eso está en la OCDE, o el Comité Internacional de la Cruz Roja, del que seguro que no hace falta que os hable mucho. También tenemos aquí la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, de ahí es donde está el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y por lo tanto trabajan ese tema, trabajan los derechos de las minorías, trabajan el Estado de Derecho y su profundización. La OTAN, tampoco hace falta que os cuente mucho, ya sabéis que hay cumbre en Madrid en muy poco tiempo, o la Unión Postal Universal con sede en Berna, en Suiza. Esto es un poco para que os hagáis una idea de que los temas no son infinitos, pero son muy, muy amplios. La Unidad de Funcionarios Internacionales que dirijo se relaciona aproximadamente con 180 organizaciones internacionales. 180 organizaciones internacionales de las que España es miembro pleno o observador. Pero en cualquier caso, 180 temas diferentes o algunos similares, pero muchos de ellos diferentes, como hemos podido ver en los logos, que os hace una idea de la cantidad de trabajo que tienen y la cantidad de desafíos y, por supuesto, y de perfiles que necesitan. ¿Qué quiere decir eso? Y ahondando en lo que han contado Miriam y César, bueno, pues que da igual lo que estudiéis, da igual en qué os especialicéis, da igual cuál sea vuestra formación de base o en lo que queráis reciclaros, porque sea cual sea esa formación inicial o esas experiencias iniciales, seguro vais a tener un puesto que coincida con vuestros intereses y con vuestras expectativas en las organizaciones internacionales. Así que si sois licenciados en Derecho, en Ciencia Política, en Economía, en Administración de Empresas, pero también en Veterinaria, en cualquier ingeniería, en Medicina, en Arquitectura, etcétera, 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 en Pedagogía, en fin, da igual, porque hay manera de trabajar en las organizaciones internacionales en lo que realmente os interesa. Yo, llegado a este punto, siempre hay una reflexión que me gusta compartir con todo el mundo, porque bueno, uno ve un poco las estrellas de trabajar en una organización internacional, en lo internacional, trabajar en el futuro, por supuesto, trabajar por esos objetivos de desarrollo sostenible o por la mejora de la sociedad internacional y dice, jo, qué bonito es esto, ¿no? Pero creo que es fundamental plantearse realmente en sentido amplio qué significa trabajar en una organización internacional. Bueno, como eso es difícil hacerlo cuando uno no está cerca de este mundo, permitidme que reflexione en voz alta con vosotros para que podáis tener acceso, bueno, pues a esas cosas. Aquí veis en la pantalla algunas de las preguntas que responden a desafíos o retos o afirmaciones que responden a esos desafíos y retos que uno tiene cuando trabaja en una organización internacional. Lo primero, porque afecta a todos los órdenes de la vida. Ya habéis visto que contaba María José que ya ha trabajado en América Latina, en África, en Oriente Medio, en la sede en Nueva York o en Ginebra puede ser también, si hablamos del sistema de Naciones Unidas o en Nairobi o en otros sitios más, ¿no? Esto claramente afecta a todos los órdenes de la vida porque, como os he contado, hay muy pocas posibilidades de trabajar en España y entonces hay que trabajar fuera y además hay que moverse. Además, cuando uno trabaja en esto, trabaja en un entorno distinto y cambiante, es decir, en equipos que son multilingües y multiculturales. Y por lo tanto, eso puede afectar a la forma de trabajar y hay que tener la mente bien abierta, porque claro, lo que nosotros entendemos que es simple desde nuestra perspectiva cultural o que significa una cosa desde nuestra perspectiva cultural, puede significar otra cosa completamente diferente para la persona de Sri Lanka, de Zimbabue, de Uruguay o de Japón que trabajan junto a nosotros.
También, bueno, hablábamos de movilidad geográfica y movilidad geográfica también implica conciliación. Conciliación de la vida profesional, que es lo que estamos hablando ahora, estas salidas profesionales, con la vida personal y la vida familiar. A ver, os hago dos reflexiones muy fáciles. Si a uno le encanta, yo qué sé qué deciros, salir en bicicleta, pero vive en Manila, donde el tráfico es un auténtico caos, pues es difícil que pueda conciliar ese hobby que tiene. Y luego, si hablamos de la vida familiar, bueno, pues claro, el desarrollo profesional de los cónyuges o parejas, la educación de los niños, etcétera, son cosas en las que completar el puzzle, hacer coincidir las piezas, pues a veces es un desafío. Estamos hablando de administraciones internacionales que implica que se financian a través del dinero que ponen en ellas las administraciones nacionales, y en épocas de crisis puede ser que esa aportación presupuestaria sea menor y por lo tanto se tenga una afectación directa sobre los programas y los proyectos que pueden llevarse a cabo y por lo tanto de la cantidad de trabajo que hay disponible. También, por supuesto, los costes de la expatriación, es decir, el dinero que cuesta expatriarse, cuánto cuesta moverse, cuánto cuesta mudarse, cuánto cuesta encontrar un piso, qué implicaciones tiene en los sistemas de asistencia sanitaria, qué supone para las pensiones, cuánto cuestan los colegios de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las condiciones de vida de riesgo, porque trabajar en una organización internacional muchas veces al principio es trabajar sobre el terreno y por lo tanto trabajar en países complicados, con enfermedades endémicas, con situaciones de posconflicto, con violencia genérica, etcétera, etcétera. Pero es todo tan desafiante, porque parece que lo esté poniendo todo mal, ¿no? Entonces, cabe preguntarse, bueno, pues ¿y compensa realmente esta salida profesional? ¿Vale la pena meterse en este lío? Bueno, pues veamos, ¿no? Lo primero es que trabajar, como hemos visto, trabajar en una organización internacional significa trabajar por los valores compartidos en la sociedad internacional. Y esto tiene una derivada, que es la motivación de los trabajos, de los equipos de trabajo. Porque trabajar para esos valores compartidos, conseguir esos objetivos de los que hablábamos anteriormente, motiva a la gente y hace que las dificultades culturales que se puedan presentar sean mucho más fáciles de sobrepasar y que la gente esté realmente comprometida con los objetivos que se marcan en la organización. Luego hemos hablado de costes de la expatriación y también de movilidad y conciliación. Bueno, ¿cómo se compensa esto? Pues con salarios y privilegios. Mirad, trabajar en una organización internacional, por norma general, va a implicar un sueldo de entre 3 y 10 veces más alto de lo que se puede cobrar en España. Y además eso va acompañado o va junto con unas medidas de acompañamiento que compensan esas dificultades de conciliación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, todas las organizaciones internacionales tienen programas en que ayudan al desarrollo profesional de los cónyuges. Por supuesto, te ayudan con el alojamiento, te pagan las mudanzas, tienes asistencia sanitaria a través de seguros médicos. Algunas de ellas tienen sistemas de pensiones propios. Algunas tienen incluso colegios o concertados con la organización, o te ayudan a pagar el colegio o te lo pagan de manera completa. Es decir, que sí que existen una serie de medidas de acompañamiento que permiten equilibrar la balanza cuando hablamos de costes de la expatriación. Y por supuesto, algo que es intangible, pero que es fundamental y que es la experiencia vital. Yo os animaría a entrar en LinkedIn, que es, bueno, ya sabéis, una red social desde el punto de vista profesional, que buscaseis a gente que trabaja en las organizaciones internacionales y que leyeseis entre líneas su desarrollo profesional, porque vais a ver que a partir de ahí podéis, seguro, deducir la experiencia vital que han tenido. Y claro, a ver, es importante que haya empresas grandes en España y que se trabaje en ellas, que la gente trabaje en Inditex, en Airbus, en Indra, en Cosentino, en fin, en Porcelanosa y tal. Pero seguro que las experiencias vitales que se tienen trabajando y consiguiendo los objetivos que se marcan las organizaciones internacionales no son comparables con esos trabajos. Hasta aquí la reflexión. Ya hemos visto un poco qué hacen las organizaciones internacionales, cuáles son los desafíos, las compensaciones, si vale la pena o no trabajar en una organización internacional. Y claro, la pregunta, estando donde estáis en la universidad, seguro que es, bueno, ¿y cómo lo hago yo si estoy aquí para acabar trabajando en una organización internacional, si todo lo que me has contado pues me vale, me gusta, me sirve y me motiva?
Bueno, pues yo creo que más allá de las concreciones, y dado que tenemos un tiempo limitado, me gustaría hoy que os quedaseis con 3 ideas. Veréis que muchas de las cosas que os he contado y que os voy a contar son muy similares para lo que os ha contado César y que son muy válidas para lo que os ha contado Miriam. Allá voy con mis 3 ideas. La primera es la carrera. La carrera profesional, la experiencia. ¿Por qué? Porque para trabajar en una organización internacional, por norma general, os van a requerir como mínimo 2 años de experiencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que trabajar en una organización internacional, de nuevo, por norma general, no es un sprint, no es una carrera rápida, no es asimilable a la función pública española en el sentido que, otra vez generalizando, las organizaciones internacionales requieren de gente con experiencia y a varios niveles. Puedes desarrollar tu carrera profesional con poca experiencia, o puedes acceder a una organización internacional teniendo 10, 15 o 20 años de experiencia, porque no necesariamente hay una carrera interna que impide a los de fuera entrar. Entonces os podéis plantear trabajar en una organización internacional después de tener un poco de experiencia o a lo largo del resto de vuestra carrera profesional. Y por lo tanto yo defino esto como una carrera a medio plazo o a largo plazo, pero es algo que podéis tener presente a lo largo de todo vuestro desarrollo profesional. Por lo tanto, primera idea, carrera. Segunda idea, idiomas. Lo habéis escuchado. Mirad, hay algo que es condición sine qua non para trabajar en una organización internacional, y es el dominio del inglés. César os ha hablado de que no hace falta tener un papel que acredite cierto nivel. Es cierto, y es completamente válido para el resto de organizaciones internacionales. No os lo van a pedir, pero sí vais a tener que demostrar en los procesos selectivos, que son muy similares a los de la empresa privada, que habláis inglés. Da igual con qué acento, eso no es importante, pero tenéis que dominar el inglés. A partir de ahí podemos hablar de terceros idiomas, por supuesto. Si habláis cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, vais a tener muchas más posibilidades. Por supuesto, a ver, deduzco que todos hablamos el español, que es una de las lenguas oficiales. Pero a eso pues podéis añadir el francés, muy válido para buena parte de África, y por supuesto, si habláis ruso, chino o árabe, vais a tener muchísimas puertas abiertas. Pero si no domináis el inglés, repito, condición sine qua non, no vais a poder tener ninguna oportunidad de trabajar en una organización internacional, básicamente porque no vais a entender las preguntas que os hagan en los procesos de selección. Hemos hablado de carrera, hemos hablado de idiomas, y tercera idea, no os la voy a desarrollar mucho porque ya lo ha hecho César, las competencias. Hoy en día, y aquí os hago un spoiler, en todos los procesos de selección, valga organizaciones internacionales, sean procesos de selección en el sector privado, va a haber entrevistas basadas en competencias. Conocedlas, entenderlas bien. En eso seguro os pueden ayudar desde el servicio de empleo de la universidad. Pero luego vividlas, adquiridlas. Y solo se pueden adquirir teniendo experiencias y metiéndoos en líos y organizando cosas y participando, como decía César, en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, yéndoos de Erasmus, teniendo trabajos de verano, participando en el coro La Tuna de la universidad, metiéndoos en equipos deportivos o entrenando a chavales, en fin. Cualquier historia que os queráis, en las que os queráis meter, os va a ayudar a trabajar esas competencias y a poder enlazarlas con las competencias que piden en los procesos de selección. Así que es muy importante tener experiencias. Vuelvo sobre esas tres ideas principales. Por favor, quedaos con ellas porque es primordial a la hora de presentaros o de postularos a un puesto en una organización internacional. Pensad que es necesaria una experiencia mínima y que a partir de ahí en cualquier momento podéis entrar o podéis a lo largo de todo vuestro desarrollo profesional entrar en una organización internacional, que es imprescindible el inglés, y son valorables el resto de idiomas, pero es imprescindible el inglés, y que es muy importante que conozcáis bien, que trabajéis y que adquiráis las competencias. Dicho esto, ¿cómo os podemos ayudar nosotros a la hora de presentaros a o a la hora de enfrentaros a este mundo de las organizaciones internacionales? Bueno, la Unidad de Funcionarios Internacionales, cuya misión principal es la promoción de presencia de españoles en organizaciones internacionales, lleva funcionando aproximadamente desde el año 2003.
Hacemos muchas cosas, desde el análisis, el asesoramiento, el acompañamiento, el trabajo con el colectivo de funcionarios internacionales españoles, pero a vuestros efectos yo creo que lo más importante es el trabajo nuestro de difusión pues que hacemos de cara a la sociedad internacional. Perdón, a la sociedad española. Y ¿qué herramientas de las que nosotros podemos ofrecer os pueden ser de utilidad? Bueno, pues la primera de ellas es el boletín de vacantes. El boletín de vacantes es un instrumento, es un boletín pues, de vacantes que hay en las organizaciones internacionales que sacamos, que es gratuito, que sacamos semanalmente y en el que se reúnen entre 200 a 300 vacantes de esas alrededor de 180 organizaciones internacionales que trabajamos. ¿Cómo lo encontráis? Muy fácil. En la pantalla estáis viendo la página web, además renovada hace poco del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí vais a Servicios al Ciudadano, está en la pantalla de inicio, y fijaos justo el último, oportunidades de empleo en organizaciones internacionales y Unión Europea. Si pinchamos aquí y quiere esto funcionar, aquí veis organizaciones internacionales en un principio, os podéis dar de alta en Informados UFI o en el motor de búsqueda de vacantes y si queréis podéis, seguimos entrando, organizaciones internacionales, vacantes y aquí vais a poder ver el boletín de vacantes de todas las semanas con todas esas vacantes. ¿Por qué es esto fundamental para vosotros? No probablemente para que os postuléis directamente a puestos, pero sí para que podáis entrar en cada uno de ellos, veréis que hay una pequeña definición de ellos y siempre el enlace a la vacante, y podáis ir viendo cuáles son los requisitos, las condiciones, las características, todo lo que se pide para poder trabajar en una organización internacional y, por lo tanto, siendo autocríticos, podáis saber cuáles son vuestras lagunas y trabajar en ellas para, de cara al futuro, si realmente os motiva este mundo, podáis tener oportunidades a la hora de presentaros a un proceso selectivo en una organización internacional. Y segunda herramienta, yo creo fundamental, de las que ofrecemos nosotros, es el perfil de LinkedIn que tenemos en la unidad de funcionarios internacionales. En ella, como veréis, vamos a colgar desde reseñas de puestos de trabajo que salen, por supuesto, en el boletín, pero que les damos especial relevancia. Y luego otra información, como por ejemplo esta, que es la convocatoria de Junior Professional Officers, los jóvenes profesionales de los que hablaba María José al principio. En este caso son 5 puestos que se convocan para menores de 32 años de nacionalidad española. La convocatoria está actualmente abierta, probablemente no cumpláis los requisitos todavía, pero estad atentos porque va a haber de estas. O, por ejemplo, la de voluntarios que acabamos de cerrar ahora mismo y que son 30 plazas para españoles en el sistema de Naciones Unidas durante entre 15 y 24 meses, con lo cual permite adquirir experiencia. Aquí también colgamos prácticas en organizaciones internacionales y otra serie de información que creemos que puede ser muy relevante y puede ser interesante más allá de las propias vacantes. Bueno, dicho esto, yo voy a terminar aquí para que podáis lanzarnos las preguntas que consideréis oportuno, pero sí me gustaría acabar recordándoos que esto no es una carrera de sprint, que es necesario el inglés y que son importantes las competencias, que tenéis ahí una serie de herramientas y más información en la página web que os puede ser de utilidad, pero sobre todo quiero acabar con una reflexión. Y la reflexión es la siguiente: para cualquiera de estas 3 salidas profesionales en el mundo de las relaciones internacionales, pensad que hay alrededor de 6.000 españoles trabajando en la Unión Europea, alrededor de entre 5.000 y 6.000 españoles trabajando en el resto de organizaciones internacionales, que somos de 900 a 1.000 diplomáticos españoles y que muchos de nosotros, somos exactamente igual que vosotros, que hemos salido muchos de las universidades públicas españolas, que nos lo hemos currado, por supuesto, o que se lo han currado para llegar a las organizaciones internacionales, que han sido constantes, que han trabajado duro, que han aprendido idiomas, que han tenido experiencias, que han adquirido esas competencias necesarias, pero que no es imposible y que no somos peores por ser españoles que el resto de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados miembros del resto de organizaciones internacionales. Que somos muy buenos, que los españoles que trabajan en las organizaciones internacionales son muy buenos, no os minusvaloréis y si realmente queréis trabajar en este ámbito, dadle duro, apretaos, trabajad fuerte, tened experiencias,
pero tened por seguro que si lo hacéis tenéis muchas oportunidades de tener éxito. Así que os animamos a ello porque si queréis, en este caso, muy probablemente podéis. Acabo aquí y bueno, pues cualquier pregunta que queráis intentamos responderla, a ver si no sabemos la respuesta. Qué fenomenal, a mí me están dando muchas ganas de liarme la manta a la cabeza. Lo habéis explicado muy bien y una Nunca cosa es que me ha tarde, ¿eh? gustado. Nunca es tarde. No, nunca es tarde. Y una cosa que me ha gustado mucho es el hincapié que habéis hecho en todo el tema de habilidades y competencias. Porque aquí en la universidad tenemos programas específicos de desarrollo y entrenamiento en habilidades y competencias para que vean lo importante que es cuando te incorporas a un puesto de trabajo, y más aún si me estáis diciendo que ahora ya a nivel oposiciones fuera de España, porque aquí todavía eso no lo hemos conseguido, lo están viendo, y además me parece muy importante. Como trabajadora pública también que soy, es verdad que hay veces que haces exámenes, te empollas lo que corresponda y luego te encuentras con compañeros y compañeras que carecen de habilidades para desempeñar X puestos. Entonces me parece muy importante que eso se esté empezando a tener en cuenta. Fenomenal. Cedo la palabra por aquí a las personas que estáis escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta o cuestión, es el momento, que tenéis aquí a Juan y a César para responderos. Como diría Lola Flores, animarse. Animarse. Bueno, mira, te ponen por el chat. Muchísimas gracias, lo primero. Vale, fenomenal, Laura. Gracias a ti por haber estado escuchando. Animaros, que es que luego se van y no les vais a poder hacer las preguntas. Y seguro que tenéis ahí. Hola. Hola, yo tengo una duda para César. Dime. O sea, yo ahora mismo terminé la carrera, tengo máster y estoy trabajando en una empresa en España, pero sí que he estado mirando lo de las oposiciones en la Unión Europea y optando y tal, o sea, estoy apuntada a esto de que te mandan al email todas las oportunidades como semanalmente o así. Y claro, he visto que para funcionario, como que de nivel AD5 no hay mucho que sea, o sea, que son como contratos de 3 o 6 años o algo así. No he visto que sea permanente, total. Y entonces, no sé si es que... Sí. No, perdona, termina, por favor. O sea, no sé si es que como que los puestos permanentes son para niveles superiores o un poco como es eso. Bueno, como hablas ya de la nomenclatura de A5, pues decirte que los administradores, decimos ya el resto, el nivel de entrada es un nivel económico, es el 5, luego la carrera profesional puede llegar hasta el 16, cada número es dinero, no nos engañemos, y la entrada, desde hace ya 3 años, no hay oposiciones de A5 de entrada, en las que A5 no se pide experiencia, son esas oposiciones de generalistas que estamos luchando y presionando todos los Estados miembros en que se vuelvan a reinstaurar, pero a fecha de hoy EPSOS se lo está pensando porque tiende más a las oposiciones de ámbitos específicos en los que sí se pide esa experiencia y elimina la entrada, como siempre defendemos nosotros, de gente más joven. Hay que tener paciencia y expectativa de que volverán esas oposiciones. Mientras tanto, intenta los procesos de agentes contractuales, porque cuando has dicho 3-5 años, estamos hablando que los funcionarios tienen vocación de permanencia y lo que tiene un carácter laboral son los agentes contractuales. Y ahí son de año en año hasta un máximo de 6. Esa posibilidad es, mientras convoquen una oposición de generalista, intentar estar ya en activo en instituciones. Repito, no es un requisito estar dentro, ni mucho menos, pero puede ayudar. Con lo cual, en tu caso, si ya tienes una ocupación laboral, sigue con esa ocupación laboral, valora la posibilidad de empezar con una relación de empleo temporal en las instituciones europeas, pero hay que tener ahora mismo paciencia. Eran unas oposiciones que desde el año 2010 siempre se repitieron hasta el año prepandémico, y coincidiendo con la pandemia, pues EPSO aprovechó también para cambiar un poco sus prioridades y ahora tiende más a los ámbitos específicos y la 5 lo tiene aparcado. Pero bueno, estate atenta a las novedades que puedan publicarse en lo que queda de año. Vale, gracias.
En una de las presentaciones que han puesto, creo que fue César, venía un correo electrónico al final. Porque os pone por aquí, Laura, de qué manera podemos contactar con vosotros. Si me puedes decir el correo, César, lo pongo en el chat para que todo el mundo lo apunte. Perdonar, para evitar problemas lo pongo yo. Ah, pues fenomenal, mejor, sí. Y yo hago lo mismo con el de la UFI y así, pues, quien quiera que nos contacte. Ese es fácil. Y repito que intentaré, si no hoy, el lunes, bueno, el lunes es festivo para vosotros, en la semana que viene mandaros un resumen de enlaces de interés, incluyendo las posibilidades de encajar a nosotros, cuenta Twitter, correo electrónico y espacio web. Fenomenal. Tenéis otra pregunta en el chat de Mañana del Mar que dice, en la escala científica como investigadores y teniendo tantos investigadores desplazados, ¿qué opciones podrían ser las más recomendables? Acabo de terminar el doctorado y no me veo haciendo una oposición a menos que fuera una vez incorporada como agente contractual. Gracias. En el caso de la Unión Europea, deciros que para investigadores se han reconvocado más o menos recientemente oposiciones. Es recurrente, volverán a convocarse. Repito, no todos los años, todos los ámbitos, pero habrá que estar atentos a EPSO y es para trabajar tanto en una Dirección General de Investigación, en el Centro Común de Investigación, que sepáis que además de Bruselas tiene sedes en Karlsruhe, en Ispra y en Sevilla tiene un centro, el Centro Común de Investigación. Hay dos agencias ejecutivas, la agencia del Centro Común del Consejo de Investigación y la Agencia de Investigación Europea, las dos en Bruselas, y estas dos agencias lo que posibilitan es empleo de agentes temporales, esa excepción, ese funcionario temporal y agentes contractuales, por supuesto, además de expertos nacionales. Y luego está el Instituto Tecnológico Europeo, que en Budapest, que también sería una posibilidad. Oportunidades las hay, aparte de las agencias donde vuestro formación de investigación tenga ya más cabida, porque hay desde drogas, toxicomanías, salud, seguridad e higiene o un montón de posibilidades. No todos los días ni todos los años va a haber oportunidades, pero hay recurrentes oportunidades para investigadores. ¿Me iba a equivocar o no equivocar? Es decir, para jóvenes investigadores. Sí, y en el ámbito del resto de organizaciones internacionales también hay opciones para los investigadores. A ver, así de memoria hay últimamente puestos que han salido para que resulte un poco aterrizado sobre el terreno. En la Agencia Europea, en la Agencia Internacional de Energía Atómica estaban buscando investigadores, si no recuerdo mal, del ámbito de la biología o asimilable para ver cuáles eran los efectos de la utilización de armas atómicas sobre animales. Por supuesto está el CERN en Ginebra, que es una organización internacional, ya sabéis, la del acelerador de partículas. Existe, por ejemplo, el Observatorio Espacial Europeo, el Observatorio Austral Europeo, que tiene telescopios en el desierto de Atacama, en Chile, y sacan habitualmente plazas. O, por ejemplo, el otro día el Consejo de Europa, que tiene una unidad especial de estudios del ámbito médico o sanitario, que estaban buscando a gente que quisiera investigar sobre los trasplantes y su repercusión sobre los tejidos humanos y animales, creo. Que hablo de memoria, pero bueno, un poco para que os hagáis una idea. Entonces, ¿hay para este ámbito? Sí hay. La competencia es alta, por supuesto, y hay que estar atentos a las ofertas que van saliendo y a las plazas que hay. Para eso está, por ejemplo, el boletín de vacantes, que tenemos la suerte en España de tenerlo, a diferencia de otros países que ni siquiera trabajan en ello y que, por lo tanto, la persona que está interesada tiene que ir organización internacional por organización internacional viendo cuáles son las vacantes que van saliendo. ¿Hay muchísimas en este ámbito? Bueno, no, pero hay todas las semanas. Aquí sí que simplemente hay que ir estando atentos, dedicarle pues X tiempo todas las semanas a revisar un poco el boletín de vacantes y ver qué va saliendo. X tiempo igual son 5 o 10 minutos, tampoco hace falta mucho más, pero si uno está interesado en hacerlo, pues va a ir mirando y va a ver cuáles son eso, lo que yo os decía antes, qué requisitos, qué condiciones hay, dónde, qué idiomas hace falta hablar, etcétera, etcétera, para saber en qué marco se puede uno mover para este tipo de trabajos.
Fenomenal. Nos hemos saltado la de Carlos, que decía por aquí cuánto tiempo llevó a aprobar la oposición. Miriam ya dijo antes que 4 años. Si queréis contar vuestra experiencia. Bueno, yo os lo voy a decir el número, pero antes de decir cuánto tardé, yo os quiero decir que como opositor y como preparador, que fui durante unos cuantos años, creo que esa es una pregunta trampa. Y creo que los demás que estáis en la pantalla que habéis opositado vais a pensar como yo. ¿Y por qué es una pregunta trampa? Bueno, pues porque cada uno tiene un bagaje diferente. Y más si hablamos de la carrera diplomática, donde hace falta hablar idiomas, donde hace falta saberse los temas, por supuesto, pero donde hace falta escribir y por lo tanto hace falta haber leído mucho y muy bien. Y conocer argumentos, etcétera. Entonces, en función del bagaje de cada uno, pues tardará más o menos. Incluso también depende de la capacidad de cada uno. Es decir, hay gente que con 4 horas rinde lo mismo que otra persona con 8. Y a lo mejor el de 4 horas puede trabajar mientras oposita y el de 8 le es mucho más difícil y dobla el tiempo de preparación. ¿Es mejor o es peor? Es diferente. Cada uno pues tiene su ritmo. Ahí lo importante es tener claro que se quiere, cuál es el objetivo y echar toda la carne al asador, porque de otra manera al final lo único que se hace no es mentir a los preparadores o a los padres, se está mintiendo uno a sí mismo, sino está dándolo todo. Dicho esto, yo tardé como Miriam, 4 años en aprobar, puedo decir hasta los meses y los días, pero eso me lo voy a quedar para mí. Pero a tope. Y bueno, pues eso, pero hay gente en mi promoción que tardó 1 año en aprobar y gente que tardó 7, 8 y hasta más de 10 años en aprobar, pero era, por ejemplo, algunas de las personas que tardaron más de 10 años en aprobar estuvieron muchos años trabajando también, con lo cual no estaban a tope. Entonces, es muy engañoso ese número como indicador de cuánto tiempo vais a tardar en opositar. Lo importante es marcarse objetivos, tenerlo claro, trabajar cada semana para cada semana en la academia donde esté uno preparando, darlo todo y hacerlo lo mejor posible y aprender de sus errores. Y con eso yo creo que es lo que deberíais quedaros más que con una cifra numérica. En el caso de la Unión Europea, al no existir un temario, como decíamos antes, pues cuando alguien se enfrenta a una oposición española, pues por carrera diplomática, un cuerpo superior de administradores civiles del Estado, una oposición de grupo A, tiene que considerar que esa preparación ya es el trabajo, está trabajando como opositor y es una ocupación prelaboral, pero ese es su trabajo no retribuido, pero con la esperanza de que tenga su premio posterior. Y las cosas pueden salir mal, evidentemente, pero hay que ser optimista porque el esfuerzo dará ese resultado. En el caso de las oposiciones a la Unión Europea o al estilo Unión Europea, lo que hay que ser realista y decir que saber que a lo mejor uno no está todavía preparado para pasar esas pruebas de selección por competencias, pero nada le impide presentarse y a lo mejor aprender de ese fracaso para irse curtiendo. Por lo cual, en el caso de la Unión Europea, ¿cuánto tiempo? Pues las veces que haga falta para tener ese éxito, que se puede tener pronto, no es lo normal, no es normal aprobar una oposición, vamos, obviando el tema de la experiencia profesional del requisito, con más juventud. Hay que uno que se tiene que curtir y tiene que adquirir esa experiencia profesional y esas experiencias personales al mismo tiempo. Tengo casos, el otro día nos dio una charla una persona que la ha aprobado una oposición con 24 ni con 25 años, pero en la media, repito, está más cerca de los 30 que de otra cosa. Pero previamente hay que hacer otras cosas y hay que presentarse a esos procesos de contractual o realizar esas prácticas profesionales y retribuidas que van a permitir, como digo yo, en el mismo escenario donde se va a trabajar, tener esa preparación y esa experiencia preprofesional. Y si hablamos de las organizaciones internacionales, que como os he dicho no son procesos de oposición propiamente dichos, porque son más bien procesos de selección asimilables a lo que se hace en la empresa privada, hay una cosa importantísima que decía César y que es que hay que intentarlo. Y este mensaje va sobre todo dirigido a las mujeres. ¿Por qué? El otro día estaba con una funcionaria internacional española que se dedica a Career Development desde hace muchos años en el sistema de Naciones Unidas y lo tienen súper estudiado. Las mujeres, si no. Cumpliendo siempre, por supuesto, en el entendido que cumples los requisitos de selección, los básicos, los que sin los cuales no pasas ninguna de las fases objetivas de selección, ¿no? Pero a partir de ahí hay una serie de requisitos deseables y lo podréis ver en las ofertas porque está negro sobre blanco. Las mujeres normalmente, si no están entre el 80 y el 90% de los requisitos deseables, no se presentan. Los hombres
30-40% para adelante. Y ella decía que esa es la actitud. Es decir, que no cumples todos los deseables, oye, no sabes quién más se va a presentar. No sabes si a lo mejor tú vas a ser el o la candidata perfecta para el puesto una vez te conozcan. Entonces, y además, lo que decía César, si no te has presentado nunca a un proceso de selección y llega en el que sí cumples el 80 y el 90% y no sabes a lo que te vas a enfrentar, pues probablemente tienes menos probabilidades de éxito. Así que trabájatelo, preséntate en aquellos, incluso en los que sepas seguro que no vas a tener oportunidades, porque si vas pasando fases, toda esa experiencia que te metes en la mochila. Y cuando llegue el momento de verdad, que a lo mejor, como decía César, no es pronto, pero es a medio plazo, y en ese puesto sí que tienes oportunidades objetivas y reales de conseguirlo, y ya tendrás toda esa experiencia y te presentarás a esos procesos de selección con una mirada completamente diferente y con más probabilidades de éxito. Yo quiero confirmar que por lo sexy y lo exótico que sean estas posibilidades, porque están muy bien retribuidas, porque son muy interesantes, no hay que verlas a muy cortoplacistas. Es una posibilidad real que existe en el mercado laboral y que es a lo que os podéis enfrentar ahora a medio plazo, o a lo mejor cuando seáis mucho más mayores, a lo mejor cuando tengáis una experiencia de 20 años, es cuando os planteáis pasar a trabajar en una agencia de la Unión Europea o en la FAO. Cuando ya tengáis mucha experiencia. No es necesariamente una obligación que sea un primer empleo. Es una actividad laboral, una posibilidad más. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Actualmente tenemos una persona que está, bueno, ya se ha presentado a un puesto de altísimo nivel en una organización internacional esta persona, bueno, ahora mismo viene de 5 años de experiencia en otra organización internacional, en un nivel directivo, pero no tan alto. Pero cuando llegó a ese puesto que está ocupando actualmente, antes de presentarse al que está postulando, venía de la empresa privada. No había pisado una organización internacional en 20 años de experiencia, 25 años de experiencia. Y había trabajado en Vodafone, Inditex, en Ernst & Young, cosas que no tenían absolutamente nada que ver con las organizaciones internacionales, a priori. Porque en el fondo mucho del trabajo que se hace sí se puede interrelacionar. Muchas de las competencias que hacen falta para trabajar en esas organizaciones son necesarias para trabajar en una organización internacional. Y decidió entrar en una organización internacional con 20-25 años de experiencia y no es un problema. Y está a punto, bueno, está en la selección final entre 2 o 3 personas para un puestazo de nivel, de muy alto nivel en una organización internacional. Así que lo que dice César es cierto, o sea, no es ya trabajar necesariamente en una organización internacional, es tomarlo con calma, es estudiarlo bien, es trabajarlo bien y en un momento en que os cuadre personal, familiar, mente, pues entonces adelante y a intentar conseguirlo porque se puede. Fenomenal. Tenéis otra pregunta. Soy graduado en ADE y espero finalizar el máster de análisis económico aplicado en la UAH en los próximos meses. Estoy bastante interesado en realizar prácticas en organismos de la UE, pero desconozco si, al haber realizado voluntariado o estancias Erasmus, sería posible o es muy complicado conseguir estas prácticas. En el caso de la Unión Europea servirá como criterio de selección, o sea, será positivo haber realizado tanto ese máster como esa experiencia. Estará bien pagado, como dice la canción, será valorado. Para prácticas os aconsejo que empecéis también, al igual que cuando hablamos de experiencias profesionales, en presentaros en procesos de selección. A lo mejor fracasar, no ser seleccionado, no es un fracaso, es un aprendizaje y ahora, por ejemplo, lo normal, salvo que nos hayan traicionado las informaciones, que para el día 2, el lunes, se abre el plazo de presentación de candidaturas para prácticas en el Parlamento Europeo en el mes de octubre. Pues es la primera vez que os debéis enfrentar a decir, bueno, pues ¿qué piden? Es gratis, hay que presentar una carta de motivación, hay que presentar un currículum, hagámoslo por primera vez y a lo mejor hagámoslo mal, seguro que lo haremos menos mal que en la próxima. Entonces el Parlamento abre en mayo y en julio o agosto convocará a la comisión para realizar las prácticas desde marzo del 23. Repito, siempre es con una suficiente preparación, pero ir enfrentándose a esos procesos de selección. Repito que en la página web, y os mandaremos el link nuestra, hay ese calendario para ver a todo lo que os podéis enfrentar. Evidentemente, el Parlamento y la Comisión pueden ser las más atractivas, son las que más plazas dan.
La retribución es prácticamente la misma y el tiempo también son 5 meses. La única diferencia es que en la comisión podéis elegir áreas de trabajo, es decir, la quiero hacer en comunicación, por ejemplo, y puede que la hagáis ahí o os ofrezcan otra posibilidad. En el Parlamento convocan una media de 400 y pico, casi 500 prácticas, plazas de prácticas, y hay que elegir 3. Y ahí hay que tomar una decisión. Ahí hay la principal dificultad del Parlamento es que os podéis equivocar a la hora de elegir las prácticas. Pero bueno, hay 500, elegirlas bien, indican el índice de popularidad. No os presentéis los primeros porque si esperáis unos cuantos días veréis el índice de popularidad de cada plaza y si la competitividad es mayor o menor. Pero si estáis ilusionados con una plaza y un ámbito, a por ellas. Y ojo, hay ámbitos muy fáciles, muy sexys, donde se presenta mucha gente y puestos que a lo mejor no son tan atractivos, donde se adquiere la misma experiencia y están esperando a candidatos y tienen siempre menos popularidad. Ir a por ellos también, que merece la pena. Fenomenal, gracias, César. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Cri, cri, cri. Sí. Hola. Mira, sí. Hola. Lo del colegio este de Brujas, ¿qué es? Pues es una escuela especializada, una institución especializada en una formación en ámbitos europeos, en ámbitos sobre todo jurídico, económico y de comunicación. Fue fundado por una idea de un español, Salvador de Madariaga, en su momento, y la característica es que, siendo de una extremadamente buena reputación, se entra por beca, con lo cual hay que ver las becas que ofrece Asuntos Exteriores o las comunidades autónomas o ayuntamientos en general que puedan ofrecer becas para, se entra por currículum académico, a mejor más posibilidades, y tiene una sede en Brujas, ciudad de aquí de Bruselas, muy universitaria, y otra en Polonia, más pequeñita. Pero realmente las promociones de este centro de estudios son muy, muy bien valoradas y es cantera fácil para las instituciones europeas y para las carreras diplomáticas de cada Estado miembro. Gracias. Tenéis una en el chat que pone: soy graduada en turismo, he visto que está una organización de turismo y me gustaría saber si mi carrera se podría vincular con algún puesto. Muchas gracias por toda la información. Sí, efectivamente, en Madrid está la Organización Mundial del Turismo. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas y el único de las Naciones Unidas que tiene sede central en España. Yo creo que lo mejor es entrar en la página web de la Organización Mundial del Turismo, ver un poco a qué se dedican y ahí probablemente no, hay una sección de vacantes y ver un poco cuáles son los perfiles que buscan. Ahora, bien, hay de todo. O sea, no solo hay gente que sabe de turismo necesariamente. Por ejemplo, el otro día había un español que estaba presentando a director de uno de los departamentos y es un departamento clave en la Organización Mundial de Turismo y ese departamento es de estadística. Esta persona es un matemático especializado en estadística que lleva trabajando mucho tiempo en la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, porque necesitan tener datos para poder decidir sobre el ámbito del turismo. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que muchos de los trabajos son transversales y que siempre existe la posibilidad de reciclarse hacia cosas que les interese a uno que tenga cierta relación y que vais a encontrar perfiles de todo tipo en todo el mundo. Es decir, en la Organización Mundial del Turismo no va a trabajar solo gente de turismo, igual que en la Comisión Internacional de la Cruz Roja, en el Comité Internacional de la Cruz Roja no van a trabajar solo médicos y enfermeras, va a haber todo tipo de trabajos. Y puedes encontrar trabajos a lo mejor en el mundo del turismo, también en la Unión Europea o en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, donde hacen estudios económicos y de otras materias en los que a lo mejor el mundo del turismo tiene una relevancia importante. Entonces, no te dejes llevar solo por el nombre de la organización, sino que ve mirando un poco qué perfiles tienen las vacantes que van surgiendo en las diferentes organizaciones internacionales. En cualquier caso, sí, entra en la página web de la Organización Mundial del Turismo y ve lo que ofrecen y seguro que a lo mejor hay algo que te interesa. Hay para todos, ¿verdad, Juan? Sí, eso
Es caso es buscar. fundamental. El otro día buscaban en el CERN, por ejemplo, que hablábamos antes, del acelerador de partículas y tal, pues estaban buscando un ingeniero de edificación que se dedicase a la conservación de las carreteras y del sistema de saneamiento de todo el CERN. Y el acelerador de partículas creo que tiene un diámetro de 70-80 kilómetros, o sea que no es moco de pavo aquello. Ahí para todos, de verdad, es alucinante. Yo empecé en la unidad de funcionarios internacionales hace un año aproximadamente y llevo más de 10 años en la carrera diplomática y no me imaginaba la cantidad de perfiles que se necesitan en las organizaciones internacionales. O sea, que no es postureo lo que estoy diciendo, sino que es una realidad, es cierta, que hace falta todo tipo de perfiles. Valorar la suscripción a los boletines tanto de la UFI como el de Profesionales UE y valorar la posibilidad de inscribiros sin limitación y ayudarnos también a divulgar esto entre otros compañeros, amigos, familiares y lo del famoso ve y cuéntalo y trasladar esa idea de decir, oye, que aunque tengáis esa titulación y no os creéis que os están buscando un organismo internacional o europeo, lo normal es que busquen para todos, con unos más oportunidades que otros. Pues sí, no nos engañemos, a lo mejor hay economistas que en la Unión Europea van a tener más posibilidades, pero todos los ámbitos de estudios y profesiones van a tener en algún momento una cabida. Muy bien. Y luego recordad, no lo hemos contado, porque bueno, en fin, no da tiempo a contarlo absolutamente todo, pero hay posibilidades también en aquellos ámbitos de especialidad que tengáis de contribuir a la organización internacional si tener una relación laboral amplia o de duración indeterminada. Es decir, hay consultorías que se van abriendo a las organizaciones internacionales, en la que dentro de tu ámbito de experiencia pues puedes aportar tu conocimiento y trabajar puntualmente ahí. También es verdad que si al final lo que quieres es entrar en una organización internacional, haber hecho consultorías en organizaciones internacionales, bueno, pues te va a dar un plus a la hora de presentarte al proceso de selección. Pero también hay trabajos temporales, hablaba César, de agentes temporales y agentes contractuales en la Unión Europea. Bueno, hay cosas parecidas, no con los mismos nombres, no es tan homogéneo en el resto de organizaciones internacionales, pero existen posibilidades, hay que estar atentos a ellas y a lo mejor puntualmente se puede trabajar. Y hay también maneras de participar voluntariamente sin remuneración, pero que te permite tener pues ya unos primeros contactos con las organizaciones internacionales, por ejemplo, a través de la plataforma de voluntarios online de Naciones Unidas, en que sin moverte de tu casa, pues ya puedes aportar algo y sacar algo en limpio, rentabilizar esa aportación a través de bueno, pues, ese trabajo que haces, reflejarlo en tu currículum y luego aportarlo a los procesos de selección en arreglo a competencias, conocimientos y experiencias profesionales. Fenomenal. ¿Alguna pregunta más para Juan y para César? Venga, que justo cuando voy a decir que ya no, saltáis. Bueno, pues ahora ya parece que no. Ya parece que ha quedado todo claro. De todas maneras, lo dicho. Eva. Mira, Mercedes. Sí, no, yo no quería quitar el protagonismo a los alumnos, por supuesto, pero sí decir que agradezco muchísimo todas esas explicaciones, toda esa claridad y deciros que desde la oficina de empleo yo recojo el testigo de ve y cuéntalo, ¿vale? Cada persona que aquí venga con necesidad de orientación en cuanto a las RCEURES, no os preocupéis que vais a tener una parte importante dentro de lo que es mi explicación, de lo que es mi acompañamiento, ¿vale? Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Mercedes estuvo el viernes pasado contándonos todo lo que es la red EURES como enlace EURES. Hay mucho interés por irse fuera a trabajar por parte del estudiantado, entonces fenomenal. Todas estas acciones vienen muy, muy bien. Pues muchísimas gracias. Trasladarle el agradecimiento también a Miriam, que se tuvo que marchar. Ha sido un placer escucharos, muy entretenido, muy clarificador, muy bien explicado. Yo creo que se van con ganas, por lo menos, de trastear, ¿no? De empezar a mirar en las webs y qué información hay y qué me puedo encontrar aquí y sabiendo un poquito qué es lo que se pueden encontrar, ¿no? Con lo cual, estupendo. Apuntaos los correos electrónicos que los tenéis por ahí, que os los han puesto en el chat, por si queréis hacer alguna pregunta posterior. Y nada, cuando podáis, si nos hacéis llegar el listado con los enlaces, se lo trasladamos a los alumnos para que pinchen y ya sepan exactamente dónde tienen que ir, tampoco se mareen por ahí por la red.
Muchísimas gracias otra vez por vuestro tiempo y oye, nos vemos en algún otro evento o situación más adelante, ¿de acuerdo? Cuidaros mucho y muchísimas gracias. Sí, Chao. Igualmente y Adiós. buen fin de semana a Adiós. todo el mundo. Igualmente. Hasta luego.